¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes que nada, darles la bienvenida a este taller gratuito, Aprendiendo a Invertir en la Bolsa de Valores de Lima. Como ya bien dice en el título, vamos a enfocarnos en lo que es la bolsa local, ¿no? Y por ahí si hay alguna pregunta relacionada a mercados extranjeros, voy a tratar de responderla, pero en realidad el seminario o el taller trata básicamente del mercado peruano, ¿no? Entonces, eso para que estén un poquito orientados de qué va a tratar esta hora y media de taller. Después también espero que todos se encuentren bien en sus casas, dada la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Tanto ustedes como sus seres queridos, y mis mejores deseos para todos ustedes. Voy a desactivar el webcam en breves minutos, dada que la coyuntura en la que está la mayoría de personas está conectada en la red, entonces hace que el internet se ponga muy lento, y tener activado el webcam también hace que se dificulte más la transmisión. Entonces, para no perjudicarnos todos, en cuestión de minutos voy a desactivar la webcam, pero igual todas las preguntas que ustedes tengan, tienen un chat al lado derecho, si no me equivoco, para ustedes, en las que pueden hacer todas sus preguntas y tratar de responderlas. Igual, si hay alguna pregunta que es demasiado compleja, que normalmente se va a responder al final del taller, ¿no? Vamos a tratar de una media hora. Tenemos personas que van a estar al tanto para poder darles el micrófono para que ustedes puedan intervenir. Son exactamente las 7:04. Creo que hay un número bastante grande de conectados, entonces vamos a empezar de una vez con el taller. Bueno, primero permítame presentarme. Mi nombre es Alonso Choquecota, yo soy economista por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Actualmente estoy cursando un máster en finanzas en ESADE Business School, una escuela de negocios de Barcelona. Asimismo, llevé varios cursos de especialización, uno de ellos en la IE Business School, uno de finanzas corporativas. En cuanto a mi experiencia profesional, actualmente trabajo en la Bolsa de Valores de Lima, en el área comercial. Mi rol es básicamente buscar que nuevas empresas entren a listar a bolsa, y las que ya están en bolsa puedan también emitir nuevas alternativas de financiamiento, ¿no? Ya sea bonos, acciones. Previamente trabajé en MSIF Consultores como consultor, veía temas de arbitraje, estimación de daño económico, pero también trabajé en la Superintendencia del Mercado de Valores, en Cavali y en la SUNAT. Y por último, soy docente también en Bursen, que es una escuela de estudio de la Bolsa de Valores de Lima. También en la Católica, soy predocente en el curso de finanzas, y también soy docente de Invalor, que es nuestro patrocinador de este taller gratuito junto a Atix Capital. Antes de comenzar con el taller, quisiera hacer un disclaimer, ¿no? Perdón, un ratito, voy a tratar de estar también en el chat por si hay algún problema técnico para estar al tanto. Bien. Quisiera hacer un disclaimer. Este documento no constituye una recomendación de compra, venta o mantener de ningún tipo de instrumento, ¿no? La información contenida y expuesta en este documento son estrictamente referenciales y para fines informativos. La información que contiene, es información histórica, datos y análisis, no debe tomarse como una indicación o garantía de cualquier actuación futura, análisis, pronóstico o predicción. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Adicional a esto, quiero agregar de que todo lo que yo opine o comente relacionado a cualquier tema es opinión mía y no representa una opinión de la casa donde yo trabajo, que es la Bolsa de Valores de Lima. Porque como funcionario de bolsa no puedo dar ninguna opinión al respecto de la recomendación de compra, venta o mantener. Entonces, ser muy neutral en ello, y si por hoy alguien me pregunta sobre alguna recomendación, no puedo opinar al respecto, ¿no? Dada la posición que yo tengo en la bolsa. Habiendo hecho esta aclaración, ya pasemos a dar inicio ya al taller. Voy a desactivar el webcam, como les comenté. Lamentablemente, a ver, vamos a ver. Por lo que veo, no tenemos una mala conexión. Entonces voy a tratar de mantenerlo hasta que vea que la red empieza a fallar, y cuando ocurra eso ya voy a tener que desactivarlo. ¿Ya? Porque de cierta manera hablar frente a una pantalla no es lo mismo que hacerlo de manera presencial, ¿no? Entonces, para tener algo de dinámica con ustedes. Bueno, este taller, estas iniciativas surgen básicamente porque la mayoría de personas, estudiantes
está enfocado mucho en ellos, en estudiantes universitarios. Cuando terminan de su carrera, ellos empiezan a laborar. Entonces reciben un sueldo. ¿Y qué es lo que normalmente hacen las personas cuando empiezan a recibir un sueldo? Usualmente en el Perú se lo gastan. Muy pocas personas tienen una cultura de ahorro como para empezar a destinar cierta cantidad de su sueldo para un ahorro futuro, ¿no? La mayoría de personas empiezan a darse cosas que durante su época de estudiante no podían hacerlo, como por ejemplo comprar mejores cosas, viajar a diferentes lugares, ya sea a nivel local o internacional, comprarse un carro. Incluso en algunos casos he tenido amigos que lo primero que han hecho ha sido, un rato, tenemos una interferencia, voy a ver si puedo silenciar. Escucha un... ¿Podrían ayudarme por interno? Se escucha un ruido y podrían silenciarlo, por favor. Bien. La mayoría de personas hace eso con su sueldo, ¿no? Se lo gasta. Sin embargo, hay otro grupo muy reducido de personas que decide ahorrarlo, ¿no? Y cuando lo ahorra, hay dos alternativas tradicionalmente. La primera es más usual que la segunda. La primera es acuden al sistema financiero tradicional, ya sea a través de un depósito a plazo en una caja municipal, caja rural, una financiera o un banco, ¿no? Y la otra, que no es aún o sea, si ahorrar es algo inusual, imagínense ahorrar en el mercado de capitales, es algo mucho más inusual todavía, ¿no? Y algo que sí he visto con mucha frecuencia en las personas es que hay una tercera alternativa. Yo la pongo de otro color porque en realidad para mí no es una alternativa, pero es algo que se ve mucho en la realidad del país, ¿no? Gente que ahorra su dinero bajo el colchón, gente que ahorra su dinero y no considera ciertos aspectos muy relevantes como la inflación, que lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto que la inflación es un factor que todo inversionista considera, porque la inflación es lo que termina destruyendo valor para la gente que invierte, ¿no? Entonces, por eso lo puse de otro color, pero este es el panorama por el cual talleres como estos han surgido, ya es el tercer o cuarto taller creo que editamos para la gente en general, ¿no? Esto es un poco los rendimientos históricos de manera anualizada, ¿no? En soles, de los últimos 10 años. Como pueden ver, bueno, aquí hay 11 años. Como pueden ver, tenemos en la primera fila la inflación, es lo que les comentaba. Muchas personas no consideran realmente la inflación cuando van a tomar una decisión de inversión. Les pongo un ejemplo sencillo. Tú hoy ahorras 10 soles, ¿no? Tú con estos 10 soles, si tú vas a un restaurante, al más cercano a tu casa, digamos, te podría valer 10 soles el menú. Entonces tú tienes dos alternativas. O me como el menú o ahorro esos 10 soles. O lo guardo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú esos 10 soles los guardas bajo el colchón? Pasan 2 años, vuelves, sacas los 10 soles bajo el colchón, vas al mismo restaurante y resulta que ahora el menú ya no está a 10 soles, está a 13 soles. No te alcanza para comprar el menú que pudiste habértelo comprado hace unos años atrás. Esto es destrucción de valor. ¿Y por qué ocurre esto? Por la inflación. Los productos suben de precio, van subiendo. En este caso, el INEI crea una canasta de bienes básicos y en base a esta variación de canasta de bienes básicos va calculando la inflación. Por ejemplo, va alguien al mercado y dice, bueno, ¿cuánto está el kilo de papa? ¿Cuánto está el combustible? ¿Cuánto está la salud? ¿La educación? Arma toda una canasta básica y toma un precio en una fecha. Va al mes siguiente, los mismos productos, ¿cuánto está el precio? Y esa variación es la inflación, ¿no? Por eso es que muchos cuando ven los diarios van a ver el tema de inflación. Entonces, esta inflación va subiendo con el tiempo. Como ven, las tasas en el 2009 fue de 3%, 2010 de 1.53, 2011 3.37 y así sucesivamente, ¿no? La inflación ha venido subiendo en los últimos años. Y si tú tu dinero lo has guardado bajo el colchón, has estado destruyendo valor. Por eso lo ideal es que tú ese dinero que decides ahorrarlo, puedas invertirlo en algún instrumento de inversión. En el mundo existen una gran diversidad de instrumentos de inversión. Yo acá he resumido unos cuantos porque son los más usuales para los peruanos
de a pie, para las personas que tienen no tienen tanta cultura de ahorro, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que usualmente la gente hace? Mantiene su dinero en una cuenta de ahorros. Y como podemos ver, miren, la cuenta de ahorros ha venido generando un retorno, un rendimiento anual de 0.57, 0.41, muy por debajo de la inflación. ¿Eso qué quiere decir, Alonso? Eso quiere decir que si tú tuviste tu dinero, mantuviste tu dinero en tu cuenta de ahorro, por el efecto inflacionario, destruiste valor. Alonso, ¿tan igual como guardar tu dinero bajo el colchón? Sí, casi muy similar, porque el rendimiento que te paga una cuenta de ahorros es bajísimo. Dense cuenta, está ahí en el cuadro. Otra alternativa que yo veo muy usual, y lo veo también incluso en familiares, es que dicen, bueno, yo tengo un dinero, lo voy a ahorrar en dólares. ¿Y qué hacen con esos dólares? Lo guardan en su cuenta o bajo el colchón, pero ya el simple hecho que esté en dólares ya les da a ellos una seguridad o lo consideran de cierta manera un ahorro. Ellos también tienen que entender que el tipo de cambio también fluctúa en el tiempo. De hecho, si miran un gráfico intraday que es de segundo a segundo de manera bien reducida, van a poder ver la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el tipo de cambio? Miren, por ejemplo, ha tenido años en la que el tipo de cambio ha caído, por ejemplo, hasta el 2012, de ahí sí subió, de ahí bajó, bueno, volatilidad, fluctúa, ¿no? Otra alternativa son los depósitos, que ya les había comentado, el sistema financiero tradicional, ¿no? Están a través de bancos, las CEMAT son cajas municipales, las CRAC son cajas rurales, las financieras son las alternativas más usuales en las que un peruano de a pie invierte de cierta manera, ¿no? Y las tasas, como pueden ver, tampoco es que sean tan altas, ¿no? Estas tasas, de hecho, en algunos casos, por ejemplo, en los bancos, apenas superan la inflación. Entonces, quiere decir que prácticamente en lugar de crear, o sea, de rentabilizar tus ahorros, simplemente estás tratando de cubrir la inflación, ¿no? Ahora, si te vas a una caja rural, es verdad que hay cajas rurales que te pueden llegar a pagar hasta 6%, 6.5%, he visto en algunos periodos, ¿no? Ahora, también hay el riesgo de que esta caja rural sea insolvente, ¿no? También hay factores que hay que considerar, ¿no? Pero estos son los rendimientos de la mayoría de bancos, rendimientos anuales, como ven, son positivos, sí, estables, sí, pero son bastante bajos, ¿no? Y en algunos casos apenas superan la inflación. Otra alternativa en la que también una persona puede ahorrar es a través de una AFP. ¿De qué manera? A las AFPs tú aportas de manera obligatoria, pero también puedes ir y hacer un aporte sin fin previsional, ¿no? O sea, no estás obligado a aportar de manera mensual, no te descuentas, simplemente cada vez que tú tienes un excedente, ahorras, lo aportas. Y tú eliges igual a qué AFP vas o a qué fondo, ¿no? En este caso, este es el rendimiento de las AFPs. Ha sido un rendimiento bastante volátil, ha habido años buenos, ha habido años malos. De hecho, si comparamos la rentabilidad de una AFP con los demás instrumentos, creo que ha tenido una buena rentabilidad en algunos años, ¿no? Pero igual, las AFPs, por ejemplo, un fondo 3 invierte mucho más en renta variable, entonces va a estar mucho más expuesto a la volatilidad del mercado de renta variable. Un fondo 1, bueno, el fondo 0 no lo considero porque es nuevo, pero un fondo 1 invierte más en instrumentos de renta fija, en especial en instrumentos de deuda del Estado, en soberanos. Entonces, ahí el rendimiento es más bajo, es más estable, pero también el rendimiento es mucho más bajo. Esas cosas hay que ponderar cuando eliges un fondo. Pero si tú eliges un fondo 3 que tiene más exposición a renta variable, entonces va a ser mucho más volátil, ¿no? El fondo mutuo igual. El fondo mutuo es un mecanismo que usan muchos peruanos de pie realmente, y en el fondo mutuo encuentras una gran diversidad de alternativas de inversión. Encuentras desde fondos mutuos de muy largo plazo hasta fondos mutuos estructurados que tienen renta fija con ciertos derivados, con opciones, ¿no? Encuentras una gran variedad de instrumentos. En promedio, estos son los rendimientos que han obtenido los fondos mutuos, ¿no? Y por último, tenemos a la Bolsa de Valores de Lima, que ya básicamente es un mercado puramente renta variable. No es la única alternativa de inversión, lo vamos a ver más adelante todavía, pero ahorita quiero que nos enfoquemos en lo que es renta variable porque es el propósito de este taller. En renta variable, como vemos, ha habido años muy buenos que has podido haber duplicado tu dinero, ¿no? También el 2010 fue un año muy bueno, en el 2016, 17 también, pero también así como ha habido años muy buenos, ha habido años también muy malos, como por ejemplo el del 2015, que básicamente fue porque cayeron los precios de los metales y nuestra bolsa es una bolsa bastante minera, ¿no?
en el sentido en que muchas empresas mineras cotizan. Entonces, cuando los precios de los metales caen, las expectativas de las personas sobre el desempeño de estas empresas mineras también caen, y eso hace que dejen de invertir. Entonces, aparte también nuestro país es casi el 40%, si no me equivoco, de las exportaciones son minería, entonces también siente un cierto rezago en el crecimiento del PBI. Y eso impactó y eso generó de que en el 2015 se tuviera una tasa tan baja. Actualmente en el 2020, perdón, en lo que va el año, hasta el día de ayer que vi, la bolsa venía cayendo 32% por el efecto coronavirus. Ha habido un golpe muy fuerte a nivel global, entonces ha impactado. Entonces, todos estos factores hay que considerar al momento de invertir en bolsa. Muchos podrán decir, Alonso, por lo que veo, invertir en bolsa es bastante riesgoso, ¿no? ¿Por qué lo recomiendas? Bueno, básicamente porque nosotros recomendamos, cuando hablamos de ahorro, invertir a largo plazo, no a corto plazo. Por ejemplo, en algún momento cuando yo llevé mi curso de finanzas en Europa, ¿no? Ellos mucho dicen que, por ejemplo, un ahorro es un dinero que tú no vas a utilizar durante un periodo largo de tiempo. Mucha gente confunde, por ejemplo, el concepto de ahorro con, oye, no voy a pagar esto en un año, o voy a viajar, tengo planeado un viaje en año y medio y esta plata que voy a acumular es mi ahorro. En realidad, eso no es un ahorro. Un ahorro es un dinero que tú no tienes un fin, que es un dinero que tú quieres juntar para un propósito de muy largo plazo. Por ejemplo, puede ser mi jubilación, o por ejemplo, a aquellos que ya son padres, ¿no? Yo quiero pensar en la universidad de mi hijo, ¿no? Entonces, piensan en un horizonte largo. Y si tú miras en un horizonte largo plazo, por ejemplo, comparando solo estos instrumentos, la Bolsa de Valores de Lima ha rendido a una tasa anualizada de aproximadamente 17%. Esta es una tasa total. Acá estamos considerando el crecimiento de la acción junto a los dividendos que paga. Porque cuando uno invierte en una acción, tiene dos tipos de beneficio. Uno es por ganancia de la acción misma, el precio de la acción lo compraste un sol y ahorita está 2 soles, duplicaste tu plata, pero a la par, durante ese periodo de tiempo, las empresas como operan generan beneficios y esos beneficios son distribuidos a los inversionistas. Entonces, ahí hay un ingreso extra que también se contabiliza. Entonces, este 17% es el rendimiento total en soles. Si lo comparamos frente a otros instrumentos, está lo que les digo, invertir a largo plazo en el mercado de renta variable, en la bolsa, es una buena oportunidad para esas personas, ¿no? Miren, por ejemplo, los depósitos en bancos, de lo que conversábamos, apenas logra superar la inflación. Esta línea roja es la inflación, ¿no? Los depósitos, bueno, si te vas a cajas rurales en soles, ya están un poco por encima, los depósitos en financieras también están un poco por encima, ¿no? Las AFP también han tenido un buen desempeño, ¿no? Perdón, y los fondos mutuos también han tenido ahí un desempeño mediano, ¿no? Pero la bolsa sobresale de todos estos. Y muchos ahí, seguro en sus casas, se estarán preguntando, ¿no? Alonso, oye, si es tan bueno invertir en bolsa, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Por qué la gente no invierte en bolsa si realmente es tan rentable como tú lo muestras? Bueno, es algo que ya es una respuesta, creo que muchos de nosotros sabemos, no hay una cultura de ahorro en bolsa, ¿no? De hecho, yo conocí el tema de mercado de capitales en la universidad, y eso, con cursos demasiado limitados, ¿no? Y no es una crítica a mi universidad, sino en realidad la educación es así. Por ejemplo, en otros países ya desde colegio empiezan a llevar lo que es educación financiera, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita hiciera una encuesta entre los asistentes y les preguntara, si tuvieras que sacar mañana un préstamo, ¿en qué banco te sacarías y por qué? La gente no sabe realmente a qué tasas se prestan. Cuando aceptan una tarjeta de crédito, por ejemplo, tengo amigos que aceptan la tarjeta por el diseño, por el color, ¿no? O porque tiene N beneficios, pero no se enfoca realmente en cuánto te cobra o cuál es la tasa, si por ahora te atrasas en algún pago, ¿no? No les interesa mucho eso. De hecho, me acuerdo de una anécdota con un amigo que estaban de moda esas tarjetas con diseños, ¿no? De Batman, de los Simpsons, y él agarró y sacó como 5 tarjetas de crédito, porque quería coleccionarlas todas. Y me dijo, ¿cuál quieres? ¿Con cuál quieres que pague? Un día fuimos a comer, ¿no? Y él invitó, y me dijo, oye, ¿con cuál quieres que pague? A ver. Y empezó, y yo dentro de mí decía, esto no es para vanagloriarse, ¿no? Pero bueno,
es así, lamentablemente. Entonces, esa es una de las razones principales por la que la gente no invierte en bolsa. No hay una cultura de ahorro. Esta es una encuesta realizada por la SBS en el 2016, en donde preguntan si tuvieras 1.000 soles para el futuro, o sea, para ahorrar para el futuro, ¿en qué lo ahorrarías? Y esto está diferenciado por ámbito de residencia, ¿no? Y ámbito socioeconómico. Y como ven, en ninguna alternativa está el mercado de capitales. De hecho, está bancos, cajas, incluso prestar a familiares, ¿no? Y en ninguno de ellos está el mercado de capitales con una preponderancia relevante. Entonces, esto ya de por sí también nos ayuda a corroborar de la baja cultura de ahorro que hay en las personas para invertir en bolsa. Este es otro documento a pedido de Sura para el 2014. Es un documento bastante rezagado, pero yo estoy muy seguro que desde ese entonces hasta ahora las cosas no es que hayan cambiado mucho en estos 5 o 6 años, ¿no? Este estudio lo que nos dice es, de las personas que ahorran, ¿cuántos invierten en acciones? En el Reino Unido vemos, por ejemplo, que de cada 100 personas que ahorran, 32 invierten en el mercado de capitales, o sea, en acciones. En Latinoamérica, de cada 100 personas, 10. Y en Perú, de cada 100 personas, solo 7. Ahora, ojo, y acabo una sumilla. Estamos hablando de las personas que ahorran. O sea, en Perú, ¿cuánta gente realmente ahorra? Es bastante bajo el número. En Europa es muy común, en Estados Unidos es también recontra común que la gente ahorre, y más aún en el mercado de capitales. Pero en el Perú, que ya ahorren es bastante difícil. Y si a eso le sumas en el mercado de capitales, es aún mucho más complicado. En realidad, este 7%, si consideráramos en realidad número de habitantes y no solo gente que ahorra, sería muy, muy reducido, ¿no? Y eso también nos demuestra que es por la baja cultura de ahorro en el mercado de capitales que existe, ¿no? Entre nosotros. Otra razón por la que yo también veo que mucha gente no ahorra en bolsa es porque se preguntan, ¿no? ¿Es seguro invertir en bolsa? Tienen miedo. Y yo me incluyo. Como les dije, en mi educación, cuando yo estudié en la universidad, a pesar que yo estudié economía, el conocimiento sobre el mercado de capitales era bajísimo. Me acuerdo cuando yo entré a la universidad, si bien no la tenía súper clara, pero yo sí, dentro de mis metas estaba poder invertir en bolsa. Y quizá muy, muy incentivado por las películas americanas de estas de Wall Street, todas estas películas relacionadas, ¿no? Que te puede volver millonario. Entonces, en mis planes sí estaba poder invertir en bolsa, pero realmente no pude dar este paso hasta casi cuando estaba terminando la universidad. Y esto se debió a que, principalmente, a que yo tenía miedo de invertir en bolsa. No tenía la certeza, el conocimiento adecuado como para poder invertir en bolsa. Y es por eso es el objetivo de estos talleres, ayudarlos a que no es tan complicado. Yo creía que era muy, muy difícil, creía que era todo un mundo muy complejo, de invertir en bolsa. Ya después, cuando empecé a invertir, me di cuenta que era algo súper, súper sencillo, ¿no? Y esto es un poco lo que yo les voy a transmitir en este taller. Pero vamos a hacer un poco más adelante. Entonces, ¿es seguro invertir en bolsa? Hay algo que ustedes deben considerar. Toda inversión, por ejemplo, su papá decide mandarlos a la universidad, decide mandarlos a la universidad. Eso es un riesgo para él. Con ese dinero, él podría construir una casa y alquilarlo, pero decide invertirlo en ustedes porque él considera que el retorno futuro por esa inversión de su educación va a ser mayor. Otro ejemplo, ustedes mismos quieren comprarse un carro, ¿no? ¿Qué hago? O tengo varias alternativas, o pongo un negocio o me compro un carro. Ese carro, un ejemplo, lo pongo a hacer Uber y me genera cierta rentabilidad, pero el negocio también me va a generar cierto beneficio. ¿Qué hago? Toda inversión conlleva un riesgo. Y hay algo que tienen que entender, que existe un trade-off entre rentabilidad y riesgo. No puedes tener una mayor rentabilidad con un riesgo bajo. Y si por ahora lo obtienes, lo cual es muy difícil, por favor avísenme, yo al final les voy a dejar mi correo para yo también entrar en ese negocio. ¿Ya? Pero que no sea nada relacionado a Herbalife, a temas piramidales, por favor, ¿ya? Pero
lo que yo quiero que les quede claro es que toda decisión de inversión siempre conlleva un riesgo. Entonces, incluso muchos podrán decir, pero Alonso, el sistema financiero no. De hecho, se equivoca. En el sistema financiero también involucra un riesgo. De hecho, la SBS intervino, por ejemplo, acá la caja de Pisco, ¿no? En el 2014. Después también intervino la caja Señor de Luren, básicamente porque no podían estas cajas garantizar el dinero de los ahorristas que tenían. Entonces, la SBS, que es el regulador, la superintendencia de banca y seguros, ¿no? Que ahora también es de AFPs, observaron que estas cajas estaban entrando en ciertos problemas y antes de que colapsaran, las intervino, ¿no? De igual manera, sabrán, bueno, los que, de hecho, un caso mucho más antiguo es el tema del Banco Vice, ¿no? Pero un tema mucho más actual es de la financiera TFC, ¿no? Que la gente no sabía realmente qué iba a pasar con su dinero, si les iban a devolver o no, si iban a perder o no. De hecho, les comento que existe un fondo de depósito, ¿no? Ahí yo les pongo el enlace, yo les voy a compartir la presentación, no se preocupen, no tienen que apuntarlo todo. Y me gusta poner los enlaces porque pueden ir directamente a la fuente y de manera actualizada, ¿no? Por ejemplo, existe un fondo de seguro de depósito que tiene la SBS para este tipo de casos, ¿no? Como lo de financiera TFC. Primero lo que hacen es liquidar y con esa plata pagan a la gente, pero si llegara a faltar, hay un fondo de seguro de depósito con el cual pueden avalar a las personas. Pero ojo que este fondo de seguro de depósito tiene un límite, ¿no? En el caso, por ejemplo, hasta la última información, marzo-mayo 20, del 2020, este fondo era de 100.000. Alonso, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tenía 200.000, ¿solo me cubre 100.000? Sí, exactamente. Y los otros 100.000, Alonso, lo pierdes, ¿no? Alonso, y si yo deposito mi plata en dos bancos distintos, igual, es por persona, es 100.000. ¿No? Pero ahora, ¿cuánta probabilidad hay de que dos bancos quiebren? Bueno, ahí sí diluyes un poco tu probabilidad, ¿no? Que poner todo tu dinero. Pero si estamos hablando de, por ejemplo, personas que tengan un patrimonio bastante elevado, ellos, de todas maneras, el sistema financiero no es una alternativa de inversión. De hecho, les comento, ellos utilizan lo que son family office, ¿no? Utilizan estos gestores que les administran su dinero, ¿no? ¿Y en qué invierten ellos? En renta fija y renta variable, tanto a nivel local como en el extranjero. Invierten full mercado de capitales. Tienen una partecita en instrumentos de corto plazo, pero siguen siendo mercado de capitales, ¿no? Es posible que quizá algunas administradoras de family office tengan algo en caja, ¿no? Porque siempre hay una política de inversión de mantener cierta cantidad en caja. Pero la mayoría de estas personas que tienen un patrimonio elevado, sus inversiones están en el mercado de capitales, ¿no? Entonces, invertir en el sistema financiero también involucra un riesgo. Yo sé que muchas personas que quizá tuvieron su dinero en la financiera TFC, en ese momento se asustaron cuando se enteraron de la intervención de la SBS. Les cuento que para los que invierten en el mercado de capitales, también existe un fondo que protege a los inversionistas, ¿no? Esta información está un poco rezagada, la última vez que yo la encontré fue en diciembre del 2017, ¿no? Y el monto que te cubre es de 195.000 soles, ¿no? Alonso, existe mucha confusión con este fondo y por eso hago esta aclaración. Alonso, ¿esto quiere decir que si yo invierto 10.000 soles y pierdo 5.000, este fondo me cubre? No, 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 eso no te cubre, porque esa es tu decisión de inversión. Lo que este fondo te cubre es, por ejemplo, y a mí me pasó, ¿ah? Como inversionista, que yo ingresé una orden de compra y yo todo lo hacía por WhatsApp, ¿no? De manera súper rápida. Escribía a mi broker y le decía, oye, quiero, quiero comprar 1.000 acciones de esta empresa. Comprar, ojo. Y como que a las horas, a las 3 horas, me escribe y me dice, oye, acabamos de vender tus acciones. Y yo le dije, pero yo dije comprar, no vender. Incluso revisé la conversación para ver si me había equivocado de palabra. No, y efectivamente decía ahí comprar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la SAP? Tuvo que asumir su error y no sé cómo hizo, pero me devolvió mis acciones y compró las que yo había pedido. No, no sé de qué manera lo habrá hecho. Pero si por A o B la SAP me hubiese dicho, no, ¿sabes qué? No hay ninguna prueba, no hay ninguna garantía y no me hubiese hecho caso, entonces yo hubiese presentado mi queja ante mi regulador, que en este caso el regulador del mercado de capitales no es la SBS, sino es la Superintendencia del Mercado de Valores, SMV, ¿no? Yo hubiese presentado mi queja y hay un fondo que me cubre.
¿En qué otro caso? Digamos, cuando, ya dije, ejecuta de manera errada, o cuando la SAP, digamos, entra en quiebra, ¿no? Igual, y empieza a agarrar fondos de los inversionistas para cubrir sus deudas o sus necesidades para seguir operando, ¿no? En esos casos, este fondo protege a los inversionistas, cubre a los inversionistas, ¿no? Entonces, al igual que la SBS, en la SMB también existe un fondo, ¿ya? Otra manera de responder ya ahora relacionado a lo que son las inversiones, ¿no? De invertir en bolsa, les presento Credit Suisse elaboró un estudio, bueno, todos los años lo hace, un libro de lo que analiza cómo le fue al mercado de renta variable en general. Ahí está la fuente, pueden googlearla y pueden descargarse el informe completo. No he visto informes actualizados, seguro deben estar por ahí en la red, entonces también podrían buscarlos. Entonces, ¿qué es lo que dice este gráfico? Este gráfico muestra el rendimiento acumulado nuevamente, o el rendimiento total, como yo le llamé antes, de activos en Estados Unidos, ¿no? En términos nominales, o sea, variación nominal, lo que varía, no en términos reales ajustados, ya en términos nominales. Y agarra un horizonte súper largo, de 1900 al 2016. Quizá yo sé que muchos ahorita en sus cabezas estarán pensando, oye, pero yo no voy a vivir 116 años, ¿no? Ese no es el objetivo. Lo que yo les estoy tratando de contar acá es que vean el panorama a largo plazo. Es lo que estoy tratando de demostrar. No quiere decir que tú inviertas 116 años. Puedes hacerlo 10 años, 20 años, 30 años, pero lo que necesites, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice este estudio? Este estudio, como ven, si hubiésemos invertido o sea, está en términos de uno, pero vamos a ponerle que es 1000, ¿ya? Voy a señalar acá con la flechita. Si esto acá fuese 1000, hubiésemos invertido $1000 en 1900, ahorita tendríamos 40 millones y medio de dólares, ¿no? Y algunos otros estarán pensando, oye, Alonso, pero en 1900 $1000 era mucho dinero, ¿no? Yo sé que sí, pero no es como 40, no equivalía de todas maneras a 40 millones y medio de dólares, ¿no? Y acá están, los compara con otros instrumentos, por ejemplo, con la inflación. Se dan cuenta que no es algo que yo invento, es algo que los bancos de inversión lo utilizan. Siempre comparan los instrumentos, las alternativas de inversión con la inflación, porque uno de los objetivos es, si bien le puede ir mal al mercado, pero la idea es que al menos patas la inflación, que generes algo, que no estés destruyendo valor, ¿no? Entonces acá lo compara con la inflación, que es la línea verde, ¿no? La inflación subió de esta manera, los bonos subieron de otra manera, perdón, 276, los instrumentos de corto plazo, que son los BILs, 3.7 rindieron. Ahora, y de manera anualizada, el mercado de renta variable rindió alrededor de 10% por año aproximadamente, ¿no? En todo este horizonte. Y como pueden ver, aquí hay una serie de crisis. Acá está la crisis del 2008, la crisis del 2000, ¿no? Y todas las demás crisis anteriores. Entonces, como ven, una inversión a largo plazo genera rentabilidad, sí. Ojo, yo no estoy diciendo que, Alonso, eso quiere decir que si yo voy mañana al mercado, a la Bolsa de Valores de Lima, y cierro mis ojos y digo, a ver, ¿qué acción compro? Compro esta, ¿voy a ganar así de dinero? No, no, no. Hay un análisis previo. Lo que hace acá es tomar un benchmark, ¿no? Toma un índice y lo compara. Pero dentro de este índice hay muchas acciones que le van muy bien y hay acciones que le van muy mal, ¿no? Entonces, si bien invertir a largo plazo es rentable, es importante que ustedes también analicen dentro de todo el pool de alternativas de inversión que hay, cuál es la mejor alternativa para ustedes. Dado ciertas características que vamos a hablar más adelante, como por ejemplo tu perfil de riesgo. No todos tenemos el mismo perfil de riesgo. Entonces, incluyendo estas características, tú puedes escoger, ¿no? Pero a largo plazo, la rentabilidad es buena. ¿Y por qué? Básicamente existe algo que se llama interés compuesto, ¿no? Warren Buffett habla mucho, de hecho habla maravillas del interés compuesto, que ese dinero que se va reinvirtiendo en el mercado de capitales, por ejemplo, una acción que genera 10% de rentabilidad en un año, pero esa acción, esa rentabilidad está generada, está incorporada dentro del precio de la acción, y el siguiente año te genera otros 10%. Ese 10% no es de lo que invertiste inicialmente, sino es de todo el acumulado. Entonces, a eso se le llama como interés compuesto. Se va capitalizando y es lo que termina generando valor al final, ¿no?
Esto es un poco lo que les comentaba, que dentro del mercado de renta variable, ¿no? Existen varias empresas, cada una con mejores perspectivas que otras, ¿no? Por ejemplo, este es el rendimiento acumulado de acciones en Estados Unidos, que son micro, small y large caps, ¿no? Empresas micro, pequeñas y grandes. Como ven, el que ha rendido más son las micros. Las grandes son las que han rendido menos. ¿Y por qué? Porque las micro conllevan un mayor riesgo. Lo que les decía, menor riesgo, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Y Alonso, ¿eso quiere decir que todas las micros son muy rentables? No, nuevamente, les comento lo que les dije en la lámina anterior. Vas a encontrar un pool de empresas micro. La idea es que tú elijas la mejor. ¿Y cómo hago para elegir la mejor? Lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. ¿Ya? Lo que estoy tratando acá de mostrar es que toda inversión a largo plazo es rentable. Comparado, ya sea comparado entre instrumentos o ya sea comparado entre acciones de diferentes tamaños de empresa, ¿no? Y ya hablando de nuestra bolsa local, por ejemplo, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima hasta el 31 de diciembre del 2019, hago una nota acá, un hincapié que no estoy considerando esta crisis, porque en realidad estoy tomando cierres de años, ¿no? O sea, no crisis, sino este tema coyuntural del coronavirus, no lo estoy considerando, este periodo del 2020, porque en realidad lo que estoy haciendo acá es tomar años, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, el rendimiento de los últimos tres años, ha sido de 32%. De manera muy sencilla, dividimos eso entre 3 años, nos da un rendimiento anual de 11. En 5 años, 108. En 10 años, 1834. En 20 años, 1599. Anualizado, 80%. ¿No? Díganme, ¿qué depósito a plazo les va a pagar eso en 20 años? Ninguno. Y eso es un poco el objetivo de este taller, que ustedes conozcan que existe el mercado de capitales como una alternativa interesante de ahorro, ¿no? Pero siempre con los cuidados que más adelante voy a mencionar, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado, no todas las acciones o no todas las oportunidades de inversión en el mercado de capitales son las mejores, ¿no? Y eso hay que entender. Vamos a ver casos en particular, algunos casos, ya he hablado en términos macro, en términos globales, en términos de rendimiento de índices o carteras ya aglomeradas. Ahora vamos a hablar de algunos casos en particular. Nuevamente aprovecho en hacer este disclaimer, esto no simboliza una recomendación de compra, ¿no? No quiere decir, Alonso me mostró esa pantalla, me explicó, entonces mañana mismo voy a comprar. No, no es una recomendación de compra, simplemente estoy tratando de ilustrar cómo a largo plazo toda inversión es rentable. El primer caso que tenemos es Bacus. ¿Cuántos conocen Bacus? Cuando hacía este taller presencial, casi la mayoría de hombres conocía Bacus. No sé si es porque nos gusta mucho la cerveza o por qué, pero la mayoría de personas, de hombres, conocía más Bacus, ¿no? Bacus es una empresa cervecera, hoy en día tiene, se podría decir, tiene el monopolio de cervezas en el Perú, representando la marca Pilsen, ¿no? Cristal, ¿no? Y de algunas marcas también internacionales. La empresa Bacus, por ejemplo, en los últimos 5 años ha rendido 42.1%. Si anualizamos esto, estamos hablando de un 7.3%. Si a estos le consideramos los dividendos, o sea, estos beneficios que yo les consideré que la empresa reparte, porque de hecho les comento que Bacus es una empresa que es muy regular en cuanto a reparto de dividendos, dado que tiene un negocio que tiene una barrera de entrada bastante difícil. En algún momento, no sé si se acordarán de la cerveza Brahma, ¿no? Intentó entrar al mercado peruano y no pudo competir con Bacus. De hecho, ellos intentaron negociar con Bacus para que las botellas de Brahma puedan ser intercambiables por botellas de Bacus y viceversa. Pero Bacus le dijo, no, yo tengo mis botellas, suficientes botellas distribuidas en el Perú, no necesito tus botellas de Brahma. Y Brahma no pudo tener el alcance que tuvo Bacus, entonces al final tuvo que salir del mercado. Y eso simboliza para otras cerveceras una barrera de entrada, ¿no? Además del portafolio extenso de cervezas que tiene Bacus, que ya son muy consumidas por la gran mayoría de peruanos. Entonces, dado esas características, Bacus tiene una generación de flujos muy buena y eso ha permitido que reparta muchos dividendos y de manera casi muy regular. Entonces, considerando estos dividendos, de un retorno, Bacus en los últimos 5 años ha dado un retorno anualizado de 13%. ¿Se dan cuenta? Díganme realmente cuántas personas
invierten, cuántas personas, perdón, que invierten en depósitos tienen una rentabilidad de este tipo, de manera anualizada? Otros podrán decir, Alonso, pero estamos hablando de 5 años. ¿Qué pasa si hablamos de un horizonte mucho más largo? Bueno, agarremos 15 años. En los últimos 15 años, Bacus ha generado una rentabilidad de 2.131%. Si analizamos esto, estamos hablando de un 32% anual. Y en los últimos 5, perdón, y consumando esto, los dividendos que reparten, estamos hablando de un rendimiento total de 32% aproximadamente, ¿no? Imagínate, todos los años 32%. Ahora, ojo, eso no quiere decir mañana mismo me voy a comprar Bacus. No, no es una recomendación de compra. Les estoy contando datos pasados. Y de hecho está el cierre del 2018. No estoy considerando 2019 ni 2020, ¿no? Y seguro otros preguntarán por qué dice Bacus sí. Porque bueno, acá estoy tomando la acción de inversión, que Bacus tiene 3 acciones, la acción de clase A, la acción de clase B y la acción de inversión, que es esta de acá, ¿no? Terminan I1. Esta es la acción de inversión. ¿Y por qué considero la de inversión? Porque es la que tiene más liquidez en el mercado. La de clase A y clase B no tienen tanta liquidez. Por eso estoy considerando esta acción de inversión, ¿ya? Otro ejemplo es el banco de crédito. Todo el mundo conoce el banco de crédito. Si hubiésemos invertido en el banco de crédito hace 5 años, la rentabilidad acumulada hubiese sido 171%. De manera anualizada, 22%. Y sumándole dividendos, 25.4% por año. ¿Cuánto te paga el BCP por un depósito a plazo? Bueno, es una pregunta que ustedes muchos saben la respuesta. Y si miramos en un horizonte mucho más largo, de 15 años, vamos a ver que ha rendido 2.121%. Si anualizamos esta tasa, estamos hablando de un 23% anual. Si le sumamos los dividendos que reparte, porque BCP reparte dividendos de manera muy regular, de hecho, todo el sector financiero reparte dividendos de manera muy regular, y hay, por ejemplo, mucha gente no sabe que incluso esos dividendos que reparten son mucho mayores al depósito a plazo que te pagan normalmente. ¿No? Mucha gente no lo sabe. Sumando estos dividendos, estamos hablando de una tasa de 27.9% anual en los últimos 15 años, ¿no? Y otros, bueno, y un poco, esta es una empresa minera, Sauder, perdón, déjenme explicarle acá sobre el ticket que dice Credit C1. ¿Se acuerdan que les dije que hay empresas que tienen acciones de clase A, acciones de clase B, acciones de inversión? Esta es una acción de clase A, Credit C1. ¿No? La matriz es BAP, Credit Corp. Y esta es una empresa minera, ¿no? Un poco para romper el estándar, hemos tomado una empresa que se dedica a la producción de cerveza, hemos tomado una empresa del sector financiero, y ahora vamos a ver una empresa minera que de cierta manera tiene mucho más volatilidad porque lo que ellos venden son commodities. Y esos commodities fluctúan, dependen de una oferta y demanda internacional, principalmente en los últimos años de China. China demanda casi el 50% de la materia prima, ¿no? Y Sauder es un productor de cobre. Entonces, sus ingresos fluctúan. Entonces, por eso es que quise tomar un ejemplo con Sauder, para que vean de que esto también se aplica a empresas que de por sí tienen un riesgo mucho mayor, ¿no? En los últimos 5 años, Sauder ha rendido 86%. Estamos hablando de un rendimiento anual de 13.3%. A pesar del riesgo que esto involucra, a pesar de la volatilidad de los precios de los metales. Si a esto le sumamos dividendos, el retorno total anualizado es de 14.9%. Es una empresa minera, a veces genera beneficios, pero lo suficiente como para seguir explorando y buscando nuevos yacimientos. Entonces, es muy poco usual que una empresa minera reparta muchos dividendos. Y es por eso que ese 13.3 a 14.4, a 14.9, perdón, no aumenta mucho, porque casi la mayoría de dividendos están destinados a exploración, ¿no? O a veces los acumulan en caja. Por ejemplo, hace unos años, una empresa que se llama Milpo, que es que produce cobre, zinc, es una polimetálica, repartió un dividend yield, equivocarme, de 16%. Fue un evento extraordinario, sí, porque no es usual en la empresa, pero era porque había acumulado mucha caja de muchos años buenos de los precios de los metales. Acumuló una caja y dijo, bueno, hay que repartir dividendos, tenemos mucha caja. Y repartió un
dividend yield del 16% en un solo año, ¿no? Entonces, ese es por el lado de una empresa minera. Ahora, si miramos en el largo plazo, 15 años, por ejemplo, estamos hablando de un rendimiento de 1041%. Analizando esto, estamos hablando de 17.6%, y si le sumamos dividendos, 24%. Ha habido años previos que se ha repartido muy buenos dividendos, y es por eso que ahora sí la tasa se ha incrementado, ¿no? Por estos dividendos que yo les comenté que se reparten a veces de manera extraordinaria porque acumulan mucha caja, ¿no? Hasta acá hemos hablado de empresas que cotizan en la bolsa local, ¿no? De hecho, Sauder cotiza en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es que el ticket es distinto, SCCO, ¿no? Porque también cotiza en Estados Unidos. ¿Qué otras acciones cotizan en Estados Unidos? Credit Corp, deben conocer a Credit Corp, que es el holding de BCP, ahí está dentro, ¿no? Credit Corp cotiza también en Estados Unidos. IFS, que es Interbank, Interseguro, Intéligo, también cotiza en Estados Unidos. Pacasmayo, también con CEPAC, cotiza también en Estados Unidos. Graña, Gram, también cotiza en Estados Unidos. Por ahí se me está yendo una más. Ya, Buenaventura, BVN, ¿no? También cotiza en Estados Unidos. Entonces, hasta ahí hemos visto empresas que cotizan en el mercado local, y les tengo un ejemplo más de una empresa del extranjero, Altria, no sé si la conocen, algunos tal vez sí, otros no, pero créanme que sí las conocen, al menos no de manera directa, pero sí tal vez la han escuchado. Ellos son los dueños de Marlboro, por ejemplo, ¿no? Altria, bueno, les cuento, antes Altria tenía dos negocios, uno de consumo y uno de tabaco. Para reducir, para diversificar, lo consolidaron y crearon el grupo Altria. Si no me equivoco, en la maestría vimos el caso de que se estaban separando. No sé si ya habían logrado separar, no sé si a la actualidad se han separado nuevamente, porque en realidad esta mezcla no funcionó, ¿no? Pero este ejemplo fue creado cuando todavía era un grupo. Entonces, este grupo se ve muy afectado por el tema regulatorio respecto al tema del tabaco, ¿no? Ustedes saben que antes se creía que el tabaco no era dañino para la salud, pero conforme se fueron realizando estudios, se fue comprobando de que el tabaco era bastante dañino, incluso mucho más para aquellos fumadores pasivos, o sea, aquellos fumadores que no fumaban directamente, sino estaban cercanos a todo el humo de la persona que fumaba. Entonces, es una empresa que ha estado mucho en problemas regulatorios, ¿no? Ha estado involucrado en muchos temas de coyuntura. Pero a pesar de todo eso, esta empresa, si miramos en el largo plazo, en los últimos 47 años, esta información está rezagada, es porque lo saqué de Bloomberg, es un estudio que hicieron, al 2015, si nosotros hubiésemos invertido $1,000 en 1968, 47 años después tendríamos $6,638,000. ¿Se imaginan? Si yo ahorita, bueno, si por ejemplo un chico de 10 años, su papá le regalara $1,000 y lo pusiera en un banco, o ni bien nace, digamos, porque hoy en día con todo este tema del sistema previsional de pensiones, si funciona o no funciona, hay muchas disyuntivas realmente, no voy a opinar al respecto, pero hay mucha disyuntiva. Imagínense si tú como padre, cuando nace tu hijo, al momento que nace, depositas $1,000 en una acción que tú consideras que podría perdurar en el tiempo, ¿no? 47 años después podría ser esa su jubilación, tranquilamente, ¿no? Entonces, nuevamente acá lo que trato de mostrar es que a largo plazo algunas acciones podrían generarte una muy, muy buena rentabilidad. En este caso, estamos hablando de un retorno total de 20% por año. Y acá va la maravilla, lo que decía Warren Buffett, la maravilla del interés compuesto, ¿no? Que todo se va capitalizando, capitalizando, capitalizando. Ya habiendo dado todo el panorama previo, estoy seguro que muchos ya se han convencido tal vez de invertir en bolsa, otros todavía no, están todavía un poco reacios, quieren investigar un poco más del tema, ¿no? Pero ya habiendo hecho toda esta introducción, toda esta explicación de que toda inversión a largo plazo en bolsa es rentable, ¿no? Salvo aquellas, bueno, gran parte de las inversiones, me corrijo, por favor, gran parte de las inversiones en bolsa a largo plazo son rentables, porque es verdad que hay acciones que no son tan buenas, ¿no? Y que pueden llevarte a perder mucho dinero. A largo plazo es rentable, ¿no?
Y ahora viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cómo hago para poder invertir, Alonso? Ya, perfecto, me convenciste, quiero invertir en bolsa. ¿Cómo puedo hacer para lograrlo? Primero, tienes que entender el mercado de capitales. Este de acá son los principales participantes que hay en el mercado de capitales. Están las personas que quieren vender sus acciones y están las personas que quieren comprar sus acciones, ¿no? Ellos no lo pueden hacer de manera directa. O sea, si es que alguien te dice, oye, yo te puedo comprar las acciones de manera directa, te quiere estafar. No lo pueden hacer de manera directa. Hay un intermediario que se llama las sociedades agentes de bolsa, o abreviadamente SAPs. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es ir y tocarle la puerta a una SAP y decirle, oye, yo quiero comprar una acción. La SAP lo que va a hacer es, te va a hacer llenar un registro y te va a inscribir y ya vas a ser su cliente. Entonces, tú todas las compras o ventas que hagas lo tienes que hacer a través de tu SAP, ¿ya? Y estas apps, existe un participante que se llama la Bolsa de Valores de Lima. La Bolsa de Valores de Lima lo que hace es, o provee, perdón, toda la operativa para que las apps puedan interactuar fácilmente. Existe una plataforma que se llama Millennium, en la que las apps pueden ingresar las órdenes de compra y las órdenes de venta. Y así entre estas apps interactúan a través de este mecanismo que provee la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? A su vez, existe otro participante que se llama Cavalli, que es quien se carga de registrar. Ellos toman nota, dice, ah, ya, Pepito vendió 1000 acciones que las compró Juanito a tanto, ¿no? Y las registra. Y lleva un registro de quién es el dueño de los valores, ¿ya? Y para que todo esto funcione de manera ordenada y transparente, existe un regulador que es la SMB, que ya les había comentado previamente, la Superintendencia del Mercado de Valores, quien supervisa que todo se esté llevando de manera ordenada y transparente. Su función es velar por los inversionistas, velar que se esté respetando a los inversionistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son los jugadores que hay dentro del mercado de capitales peruano. Entonces, como un primer paso, era importante que ustedes también conozcan esto. Un segundo paso, una vez que ya conociste el mercado, cómo funciona, un segundo paso es buscar una sociedad agente de bolsa. Yo he puesto acá de manera aleatoria un ejemplo de dos apps. No quiere decir que yo recomienda estas, ojo, he puesto de manera aleatoria, pero les he compartido un enlace en la que ustedes pueden ver todas las sociedades agentes de bolsa que están inscritas. Hasta marzo del 2020, o sea, hasta ayer que revisé, eran 21 sociedades agentes de bolsa, ¿no? Esto está en la página de la bolsa, está en el enlace, pueden ingresar y van a ver todas las apps. Van a poder ver, por ejemplo, su teléfono, algún correo del responsable. Entonces, lo que yo les recomiendo acá es llamen, ¿no? Llamen y conversen y pregunten, bueno, quiero invertir en la bolsa, tengo tanto para invertir, ¿no? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es el requisito? ¿Qué es lo que tengo que pagar? ¿No? Pregunten bien, conversen de manera, traten de sacar la mayor información posible, y así si quieren pueden ir llamando incluso a varias apps, ¿no? Para que les den, para que ustedes mismos vayan viendo quién les cobra más, quién les cobra menos y tengan una idea de qué invertir. Ahora, no solo también se enfoquen en la comisión, también vean los beneficios. Algunas apps te dan buen análisis de empresas y de mercado. Otras apps que son mucho más pequeñas no te dan tanto de eso, ¿no? Pero sí te pueden dar un beneficio que es un menor costo de comisión. Entonces ustedes ahí tienen que ponderar qué es lo que ustedes más buscan. Un tercer paso es cuando ya decidiste una SAP y ya la contactaste, la SAP te va a pedir cierta información, tus datos personales, declaración de los fondos, un tema de lavado de activos, de dónde se está sacando la plata, ¿no? Un contrato de negociación de valores extranjeros, ¿no? Y también te va a preguntar en qué instrumentos estás interesado en invertir. Créame que no hay nada complicado. De hecho, yo pensé que esto sería súper engorroso. En mi experiencia, cuando yo invertí en la SAP, fue este proceso súper, súper rápido. De hecho, yo me acuerdo que llamé a la SAP un día por la tarde, me dijeron, mañana, ¿dónde trabajas? Le di la dirección, mañana te enviamos los papeles. Al día siguiente en la mañana llegaron los papeles, los revisé, firmé, o sea, completé la información, firmé, me dijeron, ¿cuándo quieres que lo recojamos? En la tarde. Entonces, para la tarde yo los tenía listo, vino nuevamente la persona, se llevó los papeles, al día siguiente, para la tarde, ya estaba mi cuenta aperturada. Demoró en total 3 días, exagerando.
Algunas apps podrían demorarse menos, algunas más, ¿no? Dependiendo, pero en realidad el proceso es bastante ligero. Yo pensé que era un proceso bien complicado, bien complejo. No, no es así. O sea, una barrera de no invertir en el mercado de capitales no es la dificultad de esto. Y esto se lo cuento como experiencia personal, ¿no? Una vez que ya enviaste los papeles, lo que te hace la SAB te dice, bueno, nosotros trabajamos con tales bancos, pues acá he puesto un ejemplo, pues si tienes alguna cuenta con estos bancos, tienes que brindarme el número de cuenta. Y si no lo tienes, tienes que aperturar, ¿no? ¿Y para qué quiere la SAB tu número de cuenta? Básicamente porque cuando tú vendas alguna acción y pidas que te devuelvan la plata, la SAP la va a depositar a esa cuenta, perdón, en ese banco que tú registraste. Igual va con el pago de dividendos, te lo van a depositar a esa cuenta que tú registraste, ¿no? Entonces es importante que tú le des un número de cuenta, lo cual también la mayoría de peruanos tenemos cuentas a veces en los bancos y si por ahora no lo tienes, también no es complicado tramitar uno, ¿no? Y nada, una vez que ya tienes tu cuenta aperturada, ya la SAP tiene la cuenta, depositas tu dinero en esa cuenta y empiezas a realizar las compras de las acciones que tú consideres, ¿no? Entonces, como ven, este es el proceso, los pasos. Yo los he dividido en 5 en base a mi experiencia personal y también experiencia que he compartido con otras personas. No es complicado invertir en bolsa. De hecho, como les comenté, yo cuando era estudiante creí que invertir en bolsa era un mundo complejo. Para mí contactar una SAP era súper difícil. Me preguntaba qué cosas me van a pedir, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Pensaba que era un tema bastante complicado, pero en realidad es súper sencillo. Yo, como les dije, acá les he puesto un enlace. Pueden ver qué sociedad de agente de bolsas hay y contactarlos. Pueden llamar a varios, ¿no? Después, otro tema que quiero hablar, ya hasta acá hemos hablado del tema del proceso, puntos importantes que ustedes deben considerar antes de ahorrar en bolsa, ¿no? Como por ejemplo, la pregunta del millón. ¿Con cuánto puedo empezar a invertir en la bolsa? Es una pregunta que me lo han hecho un montón de veces, ¿no? En realidad, no existe un monto mínimo, ¿ya? Pero hay un problema, que existen las comisiones. Bueno, en realidad no es un problema, perdón si se escuchan algo de bulla, son las 8. Es el agradecimiento por todas las personas que están afrontando estos momentos difíciles, ¿no? Vamos a tomarnos un par de minutitos para que pare esta bulla, perdón, para que pare esta bulla, no, sino para que también salgamos a aplaudir nosotros. De hecho, yo lo hago todas las noches a las 8. Vamos a darnos un par de minutitos también, cosas que toman agua, los que quieren ir al baño aprovechen, los que quieren ir a aplaudir como yo, vamos a hacerlo. Y también cosa que también el ruido también baja un poco como para poder continuar, ¿ya? Voy a darle pausa.
Hola, hola, ¿me escuchan? Les voy a preguntar si ya me pueden escuchar. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Ya me dicen que me han confirmado que ya me escuchan. Espero hayan podido salir a aplaudir un rato. Estábamos en este paso uno. ¿Cuánto es el monto por el cual nosotros podemos empezar a invertir? Como le decía, no hay un monto mínimo, pero lo que sí existen son las tarifas, las comisiones que te cobran las apps, las comisiones que te cobra la SMB, la bolsa. Ya van a ver, no son, por ejemplo, por el lado de SMB, bolsa, Cavalli, la comisión es bastante mínima. ¿Quiénes son los que te cobran la comisión? Permítame mostrarles. Los participantes. Es normal que te cobre un SMB, que te cobre un bolsa, que te cobre un Cavalli, que te cobre una SAP, ¿no? Es la manera de que esto de acá sea sostenible. Entonces, ahora, otra cosa, la bolsa es una empresa privada. Muchos creen que es una empresa del Estado, ¿no? En realidad no, la bolsa es una entidad privada, no puede tener un accionista mayoritario, hay ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Pero es una empresa privada, ¿ya? Entonces, hay comisiones, ya les voy a mostrar más adelante, no son tan elevadas, pero esta es una barrera. Y es por eso que, por ejemplo, en mi caso, yo recomiendo que inviertan al menos con 10.000 soles. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes un monto menor, un ejemplo, a ver, tienes 1.000 soles, ¿ya? Y el total de comisiones te vale 200 soles. 200 soles de 1.000 soles, ¿cuánto es? El 20%. Ya, pongámosle, seamos más buenos, 1%. Perdón, 100 soles, ya, de comisiones. Tienes 1.000 soles que vas a invertir. Te quitan 100% perdón, 100 soles por comprar, que es 10%. Ahora, cuando quieras vender, te van a cobrar otros 100 soles. Son 200 soles en total. 200 soles de 1.000 soles, ¿cuánto es? El 20%. ¿No es cierto? Eso quiere decir que para tú ganar dinero, la acción tiene que rendir más de este 20%, al menos para cubrir la comisión. Por lo menos un 20%. En cambio, si tú inviertes un monto mucho más elevado, la comisión se va diluyendo y se va haciendo mucho menor. Por eso, en mi caso, yo recomiendo que la cantidad mínima a invertir que sea 10.000 soles. ¿Y por qué 10.000 soles? Porque con 10.000 puedes al menos comprar dos acciones, de cierta manera diversificarte un poco. Yo sé que no puedes diversificarte tanto con dos acciones. De hecho, Markowitz en su paper menciona que para poder lograr una diversificación necesitas una gran cantidad de activos, pero al menos con dos puedes ir contrapesando. Por ejemplo, inviertes en una acción minera, inviertes en una acción eléctrica, o inviertes en una empresa minera, inviertes en una acción financiera, ¿no? Vas así contrapesando dado tu nivel de riesgo, tu perfil como inversionista, ¿no? Que ya lo vamos a ver también más adelante como uno de los puntos importantes. Entonces, este es un punto que ustedes deben considerar, un monto a invertir no menor a 10.000 es mi recomendación por el tema de comisiones. Y acá está lo que les comentaba. Es otro punto que ustedes deben considerar, el tema de las comisiones. Por ejemplo, lo que les decía, la bolsa te cobra una comisión bastante baja. El fondo de garantía, el fondo de liquidación, Cavalli, ¿no? Te cobran, y este IGB que se paga, ojo, este IGB de 18% es el IGB sobre las comisiones, no es sobre el monto que vas a invertir, no se asusten, es sobre las comisiones, tú pagas un IGB, ¿no? Entonces, estas son las comisiones que te cobran. Como ven, la comisión más alta es la que te cobra la sociedad agente de bolsa, ¿ya? Yo he puesto un rango, en realidad yo tampoco puedo decir que SAP te cobra más o que te cobra menos, pero lo que sí puedo contarles es de que la SAP te va a cobrar también en relación a lo que te ofrece. Una SAP que te cobra mayor comisión es porque te va a ofrecer más cosas. ¿Qué te va a ofrecer? Análisis de mercados, quizá análisis de empresas, ¿no? Entonces, una SAP que te cobra menos comisión tal vez no te va a ofrecer tantas cosas. Es algo que tú también debes ponderar como inversionista. No lo he puesto acá, pero dentro de las comisiones de la SAP existen dos tipos de comisiones, comisión fija y comisión variable. La comisión fija es un monto mínimo. Por ejemplo, algunas apps te cobran 50, otras 100, 150, dependiendo, ¿no? Cuando tu monto es muy pequeño, ellos te cobran comisión fija. Pero cuando tu monto ya es muy grande, ellos te cobran comisión variable, que es un porcentaje, que es lo que yo he puesto acá. ¿Ya? Disculpe por la bulla, por la canción. Entonces,
Entonces, estas de acá son las comisiones que te cobran. Es algo que tú debes considerar. Ahora, otra cosa que tú debes considerar es que hay SAPs que te cobran otros tipos de comisiones. Por ejemplo, algunas SAPs he visto que te cobran un mantenimiento mensual o te cobran comisiones por emitirte tu estado de cuentas, ¿no? O otras comisiones que ellos podrían tener. Entonces, es importante al momento que tú llamas una SAP, no solo preguntes por esta primera comisión que está acá en rojo, sino también preguntes qué otro tipo de comisiones hay, ¿no? Esto relacionado a las comisiones, los beneficios son otra conversación, que tienes que, ya, me vas a cobrar tanto de comisión, pero ¿qué es lo que tú me ofreces? Entonces, es lo que ustedes también tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Denme un segundo, voy a cerrar la ventana. Ya está. Les pido disculpas, lo que pasa es que había mucha bulla que entraba. ¿Ya? Entonces, eso va por el lado de las comisiones. Yo igual les he puesto un enlace en la parte de abajo, que es un enlace de la Superintendencia de Mercado de Valores. En este enlace lo que pueden ver, las apps suben información sobre sus comisiones, ¿no? Ahí hay tablas, está por SAP y te muestran tablas. Yo les recomiendo cuando les comparta la presentación que los que estén interesados en ver más sobre las comisiones, entren ahí. Incluso podría ser un primer filtro para antes de llamar una SAP. Ver esa tabla, ver la SAP que le interesa, ver cuánto cobra de comisión en esa tabla del SMB y acorde a eso llamar y ver si pueden negociar, ¿no? Porque estas tasas a veces se negocian, pero ¿de qué va a depender la negociación? De cuánto monto tú vas a invertir. Si vas a invertir un monto muy reducido, no vas a tener un poder de negociación. Realmente vas a tener que adaptarte a lo que te cobra la SAP. Pero si tú vas a invertir un monto grande, sí podrías llegar a algún acuerdo con la sociedad de agente de bolsa, ¿ya? Un tercer punto que debes considerar es el tema de impuestos. Cuando tú inviertes en bolsa, hay un impuesto que tú tienes que pagar, impuesto a las ganancias, ¿no? Estos son los impuestos como persona natural para inversionistas locales, ¿no? Por ejemplo, si tú inviertes en acciones, ADRs o otro tipo de instrumentos subyacentes, pagas un impuesto de 5%. No pagas como el beneficio que hay del impuesto a la renta a las ganancias de empresas, que es 29.5, no, pagas 5%, ¿no? Si quieres comprar un ETF, ya vamos a hablar más adelante de ETF, no se preocupen, pero les cuento que son instrumentos, les adelanto que son instrumentos que replican ciertos activos, ¿no? Por ejemplo, la bolsa tiene un ETF, la bolsa del índice general, la bolsa peruana, perdón, tiene un ETF que es el EPU, que replica el comportamiento. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, ¿ya? El impuesto es de 6.25 y empresas extranjeras, porque hay un mercado integrado, ¿no? Que es el MILA, donde participan varios mercados de Latinoamérica en los que participan y tú puedes comprar acciones de Chile, ¿no? También hay un impuesto a la ganancia de 6.25. Les he puesto también el enlace para que puedan ver la información de los impuestos actualizados. La bolsa constantemente está actualizando esta información conforme hay cambios, ¿ya? Pero algo que deben tomar en cuenta, y que esto fue, ya tiene varios años, es que acciones que tienen presencia bursátil no pagan impuestos, están exonerados. Alonso, ¿qué quiere decir eso? Que si yo gano $1.000.000 en bolsa, no pago impuestos. Si tu acción está en esta lista de empresas que tienen presencia bursátil, sí, no pagas impuestos. Déjame decirte que casi la mayoría de acciones que tienen cierta liquidez están acá en esta lista, ¿no? Una experiencia que yo en una época, me acuerdo que ahorita no puedo invertir en bolsa porque soy funcionario de bolsa, pero cuando invertía antes de entrar a bolsa, yo recuerdo que una época empecé a tomar ganancias, empecé a vender, a pagar impuestos. Revisé la lista y bueno, casi no hay muchos cambios. Como les digo, todas las empresas que tienen cierto nivel y están prácticamente exoneradas de impuestos. Igual, esa lista, ojo, cambia de manera diaria, se actualiza. Yo les he puesto un enlace para que ustedes puedan ver la información de primera mano de la misma fuente que es la bolsa. Como van viendo, casi toda la fuente es bolsa y SMB.
Me gusta basarme en las fuentes que son en las fuentes primarias para poder hablar, ¿no? Y la ventaja es que ustedes tienen los enlaces para poder ir directamente a la matriz. Y si pueden, cuando entren a las páginas, dense ahí una revisada más, denle un ojo más, porque tienen información muy, muy interesante, que mucha gente lamentablemente desconoce, ¿ya? Otra cosa que quiero resaltar es que no solo las acciones peruanas pueden tener presencia bursátil. Por ejemplo, yo acá he subrayado de amarillo algunas empresas que son extranjeras. Por ejemplo, acá está el SPY, que es la exposición al índice S&P de Estados Unidos, el S&P 500. O sea, Alonso, ¿qué quiere decir? Que yo como peruano, como inversionista local, ¿puedo invertir en una empresa, en el índice estadounidense? Sí, puedes hacerlo. Y Alonso, ¿y puedo invertir en empresas también estadounidenses? Sí, también puedes hacerlo. Por ejemplo, Apple, Amazon, ¿no? Alonso, ¿y también estoy exonerado de impuestos? Sí. Si están en esta lista de presencia bursátil, estás exonerado de impuestos. O sea, puedes invertir en acciones de Estados Unidos y tienen exoneración fiscal, ¿no? Y Alonso, ¿y cómo hago para invertir en esas? A través de tu sociedad de agente de bolsa, también consúltalo. Muchos, tal vez de los que están acá presentes, lo hacen a través de plataformas en el exterior, ¿no? Invertir a través de plataformas del exterior tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos como, por ejemplo, de que no sabes realmente quién es la persona que te está comprando y vendiendo la acción, no hay un custodio que te garantiza tu valor. Si esa plataforma se cae, perdiste tu plata. Nadie te lo reconoce, no hay un regulador, no hay un SMB, ¿no? Hay otras formas de sí hacerlo más seguro, pero o sea, es otra manera. En cambio, a través de una SAP, tú tienes esa seguridad porque el custodio, hay un custodio y también está el regulador, ¿no? Y otro tema es que también hay un beneficio tributario cuando tú inviertes. Y mucha gente que invierte a través de plataformas, lamentablemente, evade el tema tributario, ¿no? Lo cual yo creo que eso le hace mucho daño a las economías, ¿no? Miremos el Perú, estamos en un país muy, muy informal, dense cuenta del tema de coyuntura que estamos viviendo y hay mucha, mucha informalidad que se está viendo afectada por este tema, ¿no? Entonces, ese es algo que también debemos considerar nosotros como inversionistas, no solo exigir a las empresas responsabilidad, sino también nosotros como inversionistas también proporcionarla. Entonces, esto es algo interesante para los que están interesados en invertir en acciones del exterior. Igual consulten con su SAP el tema de comisiones, puede que sea mucho mayor, dado que estamos hablando de una operación en el exterior, ¿no? Pero ustedes evalúenlo. Igual yo se los presento para todos. Y un cuarto punto que también deben considerar es que en el mercado de capitales no solo vas a encontrar acciones, vas a encontrar diferentes alternativas de inversión dado tu perfil como inversionista. Por ejemplo, puedes invertir en acciones, puedes invertir en bonos. Bonos son instrumentos de renta fija que te pagan cierto cupón o cierto dinero de manera frecuente, ¿no? Puedes también invertir a través de bonos temáticos. ¿Qué son los bonos temáticos? Actualmente las AFP son las que están comprando gran parte de estos bonos temáticos, son nuevos tipos de bonos que han aparecido. Por ejemplo, les cuento, hay un bono verde. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se llama verde? Porque yo soy una empresa que quiero desarrollar un proyecto que tiene un impacto ambiental positivo, que busca reducir mi huella de carbono. Entonces, como es un proyecto que tiene un impacto ambiental positivo, yo quiero emitir un bono, pero este bono puede tener una característica especial. Hay que cumplir ciertos requisitos que están en la página de la bolsa, ustedes pueden verlo. Pero si yo los cumplo, ya mi bono para financiar mi proyecto se llama bono verde. Entonces, hoy en día, muchas empresas ya no solo se están enfocando en, en generar mayor beneficio para el accionista, sino también están pensando hoy en día en ser sostenibles en el largo plazo, en considerar aspectos como el tema social, el tema ambiental, ¿no? Porque saben que quiénes son sus clientes. A ellos se deben, porque ellos son los que van a comprar. Saben que las nuevas generaciones que están viniendo están incorporando ese chip, ¿no? Entonces, son unos bonos que han aparecido. En el Perú ha habido pocas emisiones, apenas 4, pero se espera que en el futuro pueda coger mucho más dinamismo. En Europa, los bonos temáticos son. De hecho, los inversionistas exigen a sus gestores de inversión que no inviertan en otros instrumentos que no sean bonos temáticos, ya sea un bono verde que tenga un impacto ambiental positivo, un bono social que tenga un impacto en la sociedad positivo, por ejemplo, una carretera nueva que quiero construir de un punto a otro punto. ¿Y esto por qué es social? Porque hay una comunidad que no tiene acceso a llegar a la capital o viceversa. Y esta carretera va a hacer de que esta comunidad pueda tener acceso bastante rápido. Entonces, si bien la empresa gana porque cobra peaje o por otros medios, pero está teniendo un impacto social positivo.
¿no? Entonces, bonos sociales o bonos sostenibles que incluye ambos, ¿no? Ustedes como inversionista, se los presento para que lo tengan en su radar también. Otro tipo de alternativa de inversión es el mercado alternativo de valores, el MAF, ¿no? En la bolsa existen tres tipos de segmentos: el mercado regular, el mercado alternativo de valores y el mercado institucional. El mercado regular es donde están las grandes corporaciones. El mercado institucional es aquella donde, digamos, yo soy una empresa que quiero financiar un proyecto y busco a ciertos inversionistas en particular y hago una emisión exclusivamente para ellos, para inversionistas institucionales, ¿no? Ese es un mercado institucional. Y el del medio, el mercado alternativo de valores. Este mercado alternativo de valores está diseñado para empresas medianas, dada la estructura corporativa que tenemos en el Perú, que gran parte de las empresas, más del 90%, son empresas micros, pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, el mercado alternativo es para eso. Entonces, ustedes pueden acceder, invertir en empresas que no son grandes corporativas y lo pueden hacer a través de este mercado alternativo, ¿no? Otros son papeles comerciales, que son instrumentos de corto plazo. Normalmente las empresas los emiten para capital de trabajo, vencimientos 60, 90, 180, 270, 360 días, ¿no? Letras del Tesoro son instrumentos de corto plazo emitidos por el Estado, también son bastante seguros, ¿no? Puedes hacer operaciones de reporte. Es algo muy interesante que mucha gente realmente no lo aplica. Por ejemplo, tú tienes acciones y se te presentó una necesidad de dinero. Tú puedes dar ese dinero, esa acción, puedes hacer un préstamo de valor, ¿no? Una operación de reporte, perdón. Puedes hacer una operación de reporte, dejas la acción y recibes liquidez y pagas una tasa. Y después, cuando ya tienes para devolver la plata, pagas el dinero más la tasa y te devuelve tus acciones, ¿no? Es una práctica que no lo utilizan muchos inversionistas y es una práctica, es algo muy bueno porque realmente, o sea, no necesitas desprender de tus acciones. Si tú crees que tu inversión es a largo plazo y necesitas la plata en ese momento, puedes hacer una operación de reporte tranquilamente. Otro tipo de instrumentos que han empezado a surgir son los FIRBIs, las fibras, que son básicamente fideicomisos en los que hacen, por ejemplo, es un fondo de inversión que a través de un fideicomiso empieza a comprar inmuebles, ¿no? Para alquilar. El ingreso por este alquiler es lo que pagan los inversionistas. Es algo muy interesante. Se dio una primera fibra que cotiza en bolsa, se llama Fibra Prime. Pueden investigarla. Pues esperemos que conforme pase el tiempo, nuevas fibras entren al mercado y tengan una buena oportunidad de inversión, ¿no? A aquellos que les gusta el tema inmobiliario, pero no pueden invertir directamente en un inmueble porque es carísimo, lo pueden hacer a través de estos instrumentos, ¿no? Fondos de inversión, hay fondos de inversión que su participación o su valor cuota, como el fondo mutuo, lo inscriben en bolsa, ¿no? Hay un fondo forestal, por ejemplo, que se encarga de reforestar todo el tema en el Amazonas y con eso tiene acceso a unos bonos de carbono que en el extranjero los compran, ¿no? Porque es una manera de equilibrar su contaminación, su huella de carbono. Entonces, hay este tipo de fondos de inversión, también es una alternativa interesante para aquellos que les guste. ADRs, que son las acciones que cotizan en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Buenaventura tiene su ADR que cotiza afuera, ¿no? Graña tiene su ADR. En el caso de Graña, como el precio de la acción es muy pequeña, empaqueta acciones, ¿no? No se confundan, lo que no quiero es acá confundirles, simplemente les cuento brevemente todo el panorama, porque mucha gente, créanme, que cuando hablamos de bolsa, creen que es acciones, renta variable, acciones. No, eso no es todo bolsa. Hay muchas alternativas, como las que les estoy presentando. Aquellos que estén más interesados pueden investigar un poco más al respecto. Yo les estoy dando simplemente una pequeña introducción, un pequeño pie, ¿ya? Valores extranjeros, que es lo que ya habíamos visto, pueden acceder. De hecho, la bolsa está trabajando mucho en tratar de tener más valores extranjeros acá, ¿no? Los que estén interesados. El tema de ETFs, ya lo vamos a ver más adelante, pero les cuento, un ETF es, como ya les había comentado, busca replicar algo. Por ejemplo, mucha gente no compra el oro directamente, sino compra un ETF que replica el precio del oro, replica su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, yo soy un inversionista extranjero, no tengo la facultad de poder analizar cada empresa de la bolsa peruana, pero yo como inversionista extranjero quiero tener exposición a la bolsa peruana porque creo que esa economía es muy sólida. ¿Cómo hago para invertir en toda esa bolsa? ¿Qué hago? ¿Me compro todas las acciones? No, puedes invertir en este ETF. No recuerdo cuánto está actualmente el ETF, hace un tiempo que lo vi estaban $33. Tú con $33 podías tener exposición a la bolsa peruana. Ahorita no estoy seguro en cuánto está. Los que quieran ver cuánto está, entren a la página de la bolsa, le dan a la lupita que está en la parte superior de una lupa y buscan el EPO. Y ahí van a poder ver cuánto está actualmente,
¿no? Y a ese precio pueden comprar un EPU. Ahora los que ya tienen más dinero pueden crear, ¿no? Le tocan directamente la puerta a BlackRock y les crean 50.000 EPUs y les vale como 5 millones de dólares más o menos, no estoy muy seguro. Entonces, ya también ahí pueden hacer eso los que tienen más fondos, ¿no? Pero igual les cuento las dos alternativas. Otro punto que debemos considerar para ahorrar en bolsa, antes de ahorrar en bolsa, y que mucha gente realmente, yo lo he puesto en rojo porque es el punto para mí más importante, y mucha gente no lo considera, que es conocer tu perfil como inversionista, ¿no? Les pongo un ejemplo sencillo, es algo que yo lo utilizo mucho en clase. Si los tuviera todos presentes, yo iría uno por uno y empezaría a peñiscarlos, ¿no? Por ahí peñiscaría uno y gritaría, ¡au! Gritaría mucho. Peñiscaría otro, no gritaría, tal vez no grita. Otro quizás se queja un poco, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que la tolerancia del dolor es distinto para cada persona. Igual es con el nivel de riesgo. La tolerancia al nivel de riesgo es distinto para cada persona. No todos tienen estómago para invertir en una minera. No todos tienen estómago para invertir en una empresa tecnológica tipo un Tesla, ¿no? El perfil de cada inversionista es distinto y esto es vital, chicos, es vital que ustedes deban conocer. Alonso, ¿y cómo lo conozco? Bueno, cuando inviertes a través de una SAP, ellos normalmente te dan un test. En este test hay varias preguntas en las que tú marcas y en base a eso te dicen, oye, tú eres conservador, tú eres moderado o eres agresivo. Pero mi experiencia personal, el test realmente no me sirvió. Cuando yo aprendí a conocer mi perfil como inversionista, cuando empecé a invertir en bolsa. Porque tú vas a llegar a un momento en que te vas a dar cuenta que estás perdiendo dinero y vas a sentir un malestar, vas a sentir que no puedes dormir bien, vas a sentir preocupación, te vas a sentir estresado, vas a empezar a entrar a cada rato a la página de la bolsa para ver si ya recuperaste algo de dinero, ¿no? Y es porque tú debes entender eso, que ese no es tu perfil, esa acción no es para ti, porque tu perfil como inversionista no lo tolera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar acciones menos volátiles, menos riesgosas. Un sector eléctrico, por ejemplo. El sector eléctrico, ¿qué es lo que es una empresa eléctrica? Vende energía a clientes libres y a clientes regulados. A clientes regulados tiene flujos muy estables. Es un sector poco volátil. En una crisis, ¿quién deja de consumir energía? Se reduce, sí, pero ¿quién deja de reducir cero energía? ¿No? Es muy difícil. Por ahí muchos dirán, oye Alonso, pero en gestión hoy día salió que se redujo 30, el lunes, perdón, salió que se redujo 30% el consumo de energía. Sí, esto se debe porque las empresas han parado por un tema que decretó el Estado, ¿no? No se trata porque las empresas quisieran parar. De hecho, si pudieran, estarían operando. Y el consumo de energía es normal, ¿no? Pero normalmente una crisis, una empresa no para. Al contrario, tiene ¿no? No conocen su perfil, ya tienen años invirtiendo y es una pena. Entonces, yo esto que quería compartirles, es importante que ustedes sepan, esto es su perfil como inversionista. Bueno, acá una aclaración. Es muy probable, si no conozco mi perfil como inversionista, es muy probable que no logre alcanzar mis objetivos y metas, ¿no? Le van a tener la PPT para que lo lean. Y otro punto relevante es conocer tu estrategia, ¿no? En los libros normalmente existen dos tipos de estrategia. Los inversionistas, a uno se les llama gestión pasiva, gestión activa, ¿no? Inversionista pasivo, inversionista activo. El inversionista pasivo es buy and hold. Compro y lo dejo por un periodo larguísimo, como está en la imagen. Me cruzo de brazos y espero a que la acción suba. El inversionista activo es aquel que está constantemente comprando y vendiendo, tratando de ganarle al mercado. A eso en finanzas se le conoce como alfa, tratando de generar un alfa, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de perfiles que normalmente existen. Es importante que tú sepas a cuál te inclinas mejor. No es necesario que tú seas activo. Puedes combinar. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo invertía, tenía una parte que era gestión pasiva y tenía otra parte que era gestión activa, que está constantemente tratando de comprar y vender. Puedes combinar ambos. Pero lo importante acá es de que tú como inversionista sepas cuál es la gestión más adecuada para ti. Cuando yo terminé la universidad, quería hacer un low Wall Street. Quería
ganar, batir el mercado, generar ese alfa que les comento. Y quería hacer una gestión activa. Pero hacer una gestión activa tiene ciertas restricciones, como por ejemplo, tienes que involucrar tiempo. ¿Por qué? Tienes que estar al tanto de los mercados, estar analizando empresas, buscar la mejor oportunidad de inversión. Y esto es un costo de oportunidad. Pero puedes estar con la familia o con los amigos, ¿no? Involucra un costo de oportunidad. O trabajando o estudiando, ¿no? Involucra un costo de oportunidad. Segundo, necesitas también invertir en ciertas cosas. Leer, necesitas información de primera mano, suscribirte a revistas, suscribirte a diarios, suscribirte a newsletters, ¿no? Que tienen un costo en muchos casos. Entonces, tiene cierto costo de oportunidad, cierta inversión ser un gestor activo. Por eso es importante que tú mismo sepas. Otro ejemplo, Alonso, yo soy ingeniero eléctrico, ¿ya? Me gusta, quiero ahorrar en bolsa, pero no sé de bolsa. Pero tú conoces el sector eléctrico más que cualquier otra persona. Invierte en el sector eléctrico y sigue trabajando. ¿Te apasiona tu sector? Sí. Quiero seguir trabajando. Pues sigue trabajando y adopta una gestión más pasiva. Como tú conoces el sector eléctrico, compra aquellas empresas que bajo tu conocimiento sean las mejores para ti, ¿no? Entonces, de esa manera tú vas sabiendo cuál es la mejor gestión que tú vas a poder adoptar. Es un ejemplo de una gestión pasiva. Lo que les comentaba es el tema del EPU, ¿no? Si se dan cuenta, la línea roja es el EPU y la línea negra es el índice general. Están muy alineados. Ese es el objetivo de un ETF, que busca replicar el comportamiento de un activo, ¿no? Puede ser sobre el oro, incluso puede agrupar bolsas. Un ETF LATAM, que replique las bolsas de LATAM, ¿no? Esta es una gestión pasiva, compro y lo mantengo. Una gestión activa es que, como ya les dije, estoy tratando de comprar y vender a cada rato, aprovechar, ¿no? Acá, en este caso, compro acá, vendo acá, perdón, compro acá, vendo acá, compro acá. Pareciera como si tuviera una bola de cristal. Lamentablemente, lo que ocurre en la vida real es que la mayoría de veces el gestor activo se equivoca, ¿no? De hecho, hay estudios sobre gestión activa y gestión pasiva y terminan determinando sus estudios que la gestión activa es mucho más rentable que la gestión pasiva, ¿no? Por el hecho de que los inversionistas no pueden batir al mercado. Sin embargo, hay excepciones, tipo Warren Buffett, pero ellos más que una gestión activa, son una gestión, o sea, consideran mucho lo que está pasando, pero invierten muy a largo plazo, ¿no? Herramientas para hacer una gestión activa, básicamente dos podemos encontrar: lo que es el análisis técnico, ver temas de gráficos, indicadores estadísticos, ¿no? La idea acá es ver el comportamiento del pasado y ver, y en base a esto tener una idea de cómo podría comportarse en el futuro, ¿no? En base a ciertos indicadores técnicos, gráficos, ¿no? Ciertas consideraciones que se hacen para poder intentar predecir el futuro. Mucha gente lo hace, no es una filosofía que yo comparta en lo personal, pero conozco mucha gente que está ganando y ha ganado mucho dinero con análisis técnico. Es una profesión que yo respeto muchísimo, y los que quieran hacer esto, yo les recomiendo, sí, investiguen mucho sobre el tema, empápense muchísimo, porque no es nada fácil, ¿no? Es algo bastante complicado. Yo soy más partidario del análisis fundamental. No es más fácil que el análisis técnico, pero tiene otras particularidades, porque ahí lo que tú haces es analizas la empresa, te metes a detalle, ves la coyuntura económica, cómo esto puede afectar a la empresa cómo opera, a quiénes vende, de qué manera vende, ¿no? Te vas a los fundamentos de la empresa, ¿no? En particular, a mí más me gusta el análisis fundamental, es una filosofía que yo como inversionista la sigo. Yo les recomiendo que aquellos que estén interesados en entender un poco más de esto puedan revisar información sobre análisis técnico y análisis fundamental. Por último, ya para cerrar, estamos casi en línea, hemos empezado 5 minutos tarde, hemos dado 2 minutos, nos queda 5 minutos. Es importante que ustedes como inversionistas se capaciten, ¿no? Es importante que, si bien no se van a dedicar de lleno a las inversiones, sí es importante que tengan nociones sobre las inversiones. Libros que yo recomiendo, libros de inversionistas, por ejemplo, Peter Lynch, Benjamin Graham. Benjamin Graham es el maestro de Warren Buffett. Son libros bastante entendibles, bien interesantes. De hecho, están al alcance, los pueden encontrar en algunas tiendas que venden estos libros, ¿no? Donde les van a hablar un poco de la filosofía value, filosofía de largo plazo, ¿no? En el caso también hay un libro muy bueno de Alexander Elder, que es de análisis técnico. Este libro titula Vivir del Trading, ¿no? Es también un libro interesante para aquellos que les interese el tema de análisis técnico. El de Peter Lynch se llama Un paso por delante de Wall Street, ¿no? Y el de Benjamin Graham, El inversor inteligente.
¿Ya? Otros libros que yo les puedo recomendar es el tema de CFA, CAIA, son certificaciones en finanzas a nivel global. Tienen libros muy buenos académicos que están en inglés. Los que tienen acceso al idioma inglés los pueden leer con mucha facilidad. Son libros muy, muy interesantes. De hecho, te explican como con manzanita, ¿no? Paso a paso, desde el principio hasta el final. ¿No? Y aquellos ya que quieren dar el examen ya es otra conversación, porque tú puedes pagar una cantidad de dinero y das el examen. Pero son libros muy buenos que yo también les recomiendo, y hay otros libros de finanzas, el Ross, el Buddy, ¿no? Que también pueden encontrar. Después, seguimiento a los mercados. Es importante que como inversor no te desconectes de lo que está pasando en la realidad. Visiten la página de la bolsa. La página de la bolsa, como les había comentado, tiene información muy interesante, tiene boletines. De hecho, me incluyo en este grupo de personas que previo a entrar a la bolsa desconocía mucha de la gran información que tiene la página de la bolsa. Y ya trabajando ahí, uno va descubriendo cosas que pueden ser muy de utilidad para un inversor. ¿No? Visiten la página de la bolsa, lean diarios, gestión, comercio, semana económica, esto para seguir el mercado local, ¿no? Este es un ejemplo de la página de la bolsa, acá pueden encontrar variaciones, ¿no? Acá están las 5 que más subieron, acá he cortado las 5 que más cayeron, cómo está la bolsa, ¿no? Cuántos montos se han negociado, número de operaciones, hay información bien relevante, acá está el enlace, ¿no? Y también pueden encontrar los boletines. Hay información, como les digo, bastante rica dentro de la página de la bolsa. Yo les recomiendo que los que les guste este mundo, sumérjanse y vean realmente qué información pueden encontrar aquí. ¿Ya? Para el seguimiento de los mercados extranjeros está Bloomberg, Reuters, Investing, MarketWatch, el Financial Times, ¿no? Hay fuentes, ya para seguir el mercado extranjero hay muchísimas fuentes. En lo personal me gusta mucho Bloomberg, me gusta mucho Investing, me gusta mucho Reuters. En Investing, por ejemplo, hay una forma, ahí tú puedes agregar, puedes ver el calendario económico, de hechos económicos, ¿no? Puedes seguir, puedes crear un portafolio, seguir ciertas acciones, tiene herramientas muy interesantes, ¿no? Análisis gratuitos de empresas, de mercado y de empresas. Aprovechen las fuentes de información gratuita. Por ejemplo, Invalor tiene en el Facebook, tiene un grupo que se llama BBVL Análisis Inversiones. Constantemente la gente ahí comparte su análisis de ciertas empresas, análisis de mercado. El mismo Invalor comparte ciertos análisis, ¿no? Tenemos a Daniel Mérida, muchos lo deben conocer. Él hace comentarios sobre empresas. De hecho, a Daniel lo conocí, perdón, por estos comentarios. Hacía muy buenos comentarios y lo sigue haciendo, incluso ha mejorado más. Y, y lo conocí a través de estas publicaciones. Entonces hay mucha gente que aprovechen esta información que es gratuita. La web también, Invirtiendo en Valor también tiene un Facebook, que es Invirtiendo en Valor, ahí también comparten información. Atix Capital también es una organización sin fines de lucro en la cual yo soy cofundador, en la que también se trata de sacar notas interesantes del mercado de capitales. También síganlo en Valor, síganlo en Facebook, a Atix Capital en Facebook, para que también puedan tener acceso a esta información gratuita, ¿no? Ya los que tienen un poder económico un poco mayor, les recomiendo también que lleven cursos, no está de más. Cursos, es el Centro de Estudios de la Bolsa de Valores de Lima, tiene cursos bastante interesantes, bastante prácticos. No los digo porque yo dicte ahí, sino porque yo he visto cómo es que están estructurados los cursos. Incluso yo mismo, cuando me dijeron para que dicte, me dijeron que el curso tenía que ser bastante práctico y es más o menos a donde lo llevamos, ¿no? Entonces podría ser una alternativa interesante para ustedes llevar cursos de finanzas o de inversiones, conocer un poco más de este mundo. También Invirtiendo en Valor también tiene cursos, ¿no? Estos cursos son más económicos, son más pensando en gente que quizá no tiene mucho acceso económico, ¿no? Y son cursos bastante interesantes que también tienen. Véanlos, están en la página de Facebook de Invalor, en el grupo también los comparten. Tienen cursos de valorización de empresas, análisis de estados financieros, gestión de portafolios, pero enfocado en inversionistas retail, ¿no? Y nada, por último, permítame hacerle un cherry, perdón, a Invalor porque nos ha permitido poder conectarme con ustedes, ¿no? El sábado 28 va a haber un seminario de oportunidades de inversión, modalidad online, muy parecido a lo que estamos haciendo ahora. El costo es de 30 soles. Quiero enfatizar, para los que no están al tanto, las personas que han pagado para este taller, para recibir una constancia de participación, todo este dinero va a ser juntado y destinado a ayuda para las personas más afectadas por el COVID-19. Hay mucha población que realmente no, o sea, lo que trabaja, lo usa para vivir. Entonces, todo este tiempo de para
está en una disyuntiva de que no tiene con qué comer. Entonces, la idea es poder recolectar este dinero para poder destinarlo a estas personas, ¿no? Este taller no tiene costo, pero aquellos que estén interesados en querer contribuir, contribuyan por favor a través de una constancia de participación a nombre de Invalor. Como les digo, este dinero va a ser juntado y llevado a las personas más afectadas. De igual manera, el taller que va a ser Invalor, que es el sábado 28 de 5 a 7 y media, es un taller muy bueno, potente. Es potente, a mí me toca la parte macro, explicación de la parte macro, Daniel va a explicar de la parte de empresas junto con otras personas, y otra persona más que se llama José Carlos, también un tipo muy capo, que va a explicar sobre la macroeconomía local. ¿No? Es porque él lo ve en su día a día de trabajo. Entonces, es un seminario muy bueno, y de igual manera, este seminario sí tiene un costo de 30 soles, pero todo lo que sea recolectado en este seminario va a ser destinado de igual manera que las constancias de este taller, va a ser destinado para las personas afectadas. Yo creo que nosotros, al menos por mi lado y por el lado de Invalor, estamos viendo la manera de cómo contribuir a nuestra manera, ¿no? A través de estos webinars que tengan algún costo, algún donativo, y es nuestra manera de poder contribuir, además del donativo personal que va a dar cada uno, como es mi caso, ¿no? Y al otro lado, en el lado derecho, tengo el programa. Este programa, para los que estén interesados, es el tercer programa que se lanza de Aprendiendo a Invertir en la Bolsa de Valores de Lima. Inicia el 14 de abril, va a ser modalidad online. Es importante que todavía mantengamos cierto cuidado, no podemos aglomerar un número de personas, entonces se va a hacer un programa modalidad online que va a ser muy parecido a esto, solo que se va a tratar de interactuar porque hay un número limitado de vacantes para darle esa dinámica como si fuera una clase, ¿no? Para que todos puedan interactuar y participar. Ahí sí hay un cupo limitado, los que estén interesados, el costo es bastante económico, son 42 horas, de hecho si dividen el costo entre las horas, estamos hablando de menos de 10 soles por hora de inversión, ¿no? Abajo pueden ver el calendario, yo les voy a compartir la presentación para que tengan acceso a toda esta información, incluyendo los cursos, y aquellos que estén interesados en el curso, también pueden escribirle a Daniel Mérida, ¿no? O a través del correo en el que se les va a enviar la presentación. Nada, chicos, eso es todo, les agradezco mucho la atención, el hecho que me hayan acompañado hasta las 8:40, 1 hora y 40 de webinar. Estoy abierto para las preguntas que tengan. Por favor, a ver si me ayudan todos con las preguntas. Si pueden, activen el chat. Yo acá no sé por qué no lo puedo ver. Los que tengan alguna pregunta de lo visto hasta ahora, por favor, siéntanse libres de preguntar. No existe pregunta mala, es algo que yo siempre digo a mis alumnos. No existe pregunta mala, todos estamos acá para aprender y eso me incluye, ¿no? Entonces, nada, quedo abierto a ver sus preguntas. Están escribiendo, creo. Es la parte de asistentes. ¿Dónde es la parte de asistentes? Acá, a este costado. Hay un signo de interrogación. Primera vez que uso A ver, me están tratando de ayudar, dale clic y ahí salen las preguntas. No, creo que yo no puedo ver eso. Dice ir al panel. Tengo todo activado, pero no puedo leer las preguntas. Me están pasando algunas fotos. Mejor pásenme las fotos. Me preguntan, ¿este es un buen momento para invertir? Sí, por favor, ayúdenme con eso. Aquí hay dos preguntas. Este es un momento, me dicen, deseo invertir en acciones no peruanas que cotizan en el extranjero. ¿El procedimiento es el mismo o habría otros canales? Como les comenté, hay dos maneras. Una que es a través de una plataforma del exterior, o hacerlo de manera directa, y la otra es a través de una sociedad agente de bolsa. Como les comenté, hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, cuando tú inviertas a través de esta plataforma, muchas veces nadie te avala tu dinero, nadie te avala tu inversión. Si la plataforma cae o la hackean o cualquier cosa, simplemente perdés tu plata. Pero en cambio, si lo haces a través de una sociedad agente de bolsa, a través de tu SAP,
¿no? Existe un regulador, quien es quien te avala, quien te cuida, quien te protege. Entonces, inversión está segura. En esa línea, yo lo recomendaría que hagan a través de una sociedad agente de bolsa. Aparte está el tema de la ventaja tributaria. Si esta acción tiene presencia bursátil, estás exonerado de pagar impuestos. A lo que en el exterior sí tienes que pagar impuestos, a menos que lo evadas, ¿no? Y como ya comentamos, creemos que el tema de evasión tributaria no es algo que haga que sea positivo para las economías en general, ¿no? No solo para el Perú. Después la segunda pregunta es, hacer el pago a todas esas entidades, Cabal y etc., ¿se encarga la SAP o debo contactarme con cada una de ellas? No, la SAP. La SAP te dice, muy bien, tú le dices, quiero comprar tal acción, y la SAP, ¿no? Y ahí tú vas a poder ver el detalle de cuánto te ha cobrado cada uno, ¿no? La SAP se encarga de todo, no se preocupe. A ver, me están pasando más preguntas. Uy, me han pasado un montón, creo. No creo que pueda responder todas. A ver, lamentablemente, a ver, dice, ¿qué representa la trayectoria azul y roja? Eh, bueno, no sé, en algunas páginas te muestran el rendimiento cuando sube en azul y cuando cae. ¿Te refieres tal vez a alguna de mis láminas? A ver, déjame revisar. Si en algo he presentado azul y rojo. Ah, ya sé a qué te refieres. Azul y rojo, esto acá, ¿no? Creo que me faltó precisar. El azul venía siendo el precio de la acción y el rojo el índice de la bolsa. ¿Ya? Disculpen, me faltó la leyenda. Voy a tratar de agregarlo antes de compartírselo. Igual acá. El rojo es la bolsa y el azul es la acción, ¿no? Solo que acá no está normalizado, está simplemente para que vean. ¿Ya? Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre acciones de clase A, clase B y de inversión? Bueno, tiene que ver, normalmente una acción tiene derechos económicos y políticos. Económicos es que recibes un dividendo y políticos que tienes derecho a ser parte de la Junta General de Accionistas. Tienes derecho de voto, ¿no? Tienes que revisar el estatuto de la empresa. Eso lo encuentras en la SMB, hay una parte en la que dice temas de gobierno corporativo, le das clic y ahí te va a botar la descripción de las acciones. O sea, es todo un informe y buscas la parte de la descripción de las acciones. Y ahí te dice, te resume el estatuto, esa partecita donde te dice qué consideraciones tiene cada acción, ¿no? Normalmente las acciones de clase A tienes derecho económico y político, acciones de clase B solo derecho económico, en algunas excepciones puedes tener derecho político, y acciones de inversión, solo este derecho económico. Ahora, las acciones de inversión es algo que tú no vas a encontrar en los libros, es algo que viene de la época de Velasco, cuando dijo, bueno, los trabajadores tienen que ser parte de las empresas. Y fueron cambiando de nombre, adaptándose, y hoy en día se llaman acciones de inversión, ¿no? Eso es básicamente la explicación. ¿Cómo decidir el mejor momento para invertir en bolsa? Es una pregunta complicada. Yo creo que si cada inversor supiera cuál es el momento ideal para invertir en bolsa, creo que estaríamos en otro lugar, ¿no? Estaríamos viviendo por las Bahamas, por Cancún. Es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Pero eso lo vas cogiendo conforme, o sea, el mercado es como una persona. El mercado se mueve en base a expectativas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a un simple ojo pueden ver el comportamiento de una persona y entender, ¿no? Igual que ocurre con el mercado. Hay inversionistas que con un simple ojo, con un periodo bastante, ya entienden más o menos el mercado, pero hay otros que se pueden demorar una vida entendiendo. ¿Y en qué momento es mejor entrar o no? Eso es una pregunta bastante complicada de responder. Es algo que tú lo vas a ir aprendiendo conforme vayas invirtiendo. Otra pregunta es, ¿uno puede comprar y vender cuando quiere? Es algo de oferta y demanda. Normalmente el mercado es líquido y tú compras y vendes cuando quieres. Hay algunas acciones, en el caso peruano, que sí tienen cierta liquidez. Entonces es difícil, en este caso, desprenderse de esas acciones. En algunos casos. Pero en la mayoría, por ejemplo, de las que están en el Select, sí, comprar y vender sin problemas, ¿no? Igual tu broker te pasa unas pizarras donde ves las puntas de compra y las puntas de venta. Y tú decides más o menos cómo vas vendiendo y comprando.
¿Ya? ¿Qué SAPs usas en lo personal? No, no puedo responder esa pregunta, si no estarías sesgándolos ustedes. La idea es que ustedes mismos decidan cuál es la mejor SAP. ¿Cómo saber qué acciones de qué empresa? Las apps normalmente te asesoran, ¿ya? Las apps te ayudan. Por eso les dije, cuando busques comisiones, no solo te sesgues en la comisión, no solo te cierras en la comisión, mira también qué beneficios son los que te puede ofrecer la SAP, ¿no? Si te cobra una comisión alta, es muy posible que la SAP te ofrezca bastante análisis de empresa, bastante análisis de mercado. Entonces tú tienes que ponderar, ¿me voy a una comisión baja o me voy a una comisión alta que me puedan dar más cosas? En lo personal, cuando yo invertía, yo me enfoqué en buscar una comisión baja y yo mismo analizaba mis decisiones de inversión. Yo mismo analizaba la empresa, yo mismo analizaba el mercado, porque les comenté que tenía una gestión un poco activa. Entonces, pero no necesariamente todos tienen el mismo background que yo. Entonces, no todos van a poder hacer un análisis como yo. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ponderar, ¿no? Tienen acciones no peruanas que cotizan en el extranjero, el procedimiento es el mismo. Bueno, ya lo explicamos eso. ¿Qué SAPs ofrecen acceso directo al mercado? Eso tienen que consultarlo. Hay SAPs que sí ya tienen alguna plataforma desarrollada. Miren, no quiero equivocarme, pero creería que un Scalpa, Intelligo, hay unas cuantas que ya tienen cierta plataforma en la que puedes ver los libros, ¿no? Puedes ver directamente y tú mismo comprar a través de esa plataforma, para el mercado local, ¿no? Pero igual sería bueno que llamen a su SAP y consulten. Ese puede ser, por ejemplo, un tema de beneficio. No contactar, como en mi caso, que yo contactaba a mi broker por WhatsApp, sino hacerlo tú mismo directamente a través de la plataforma. ¿Podemos en Perú tener algún momento brokers online como en USA? Sí, en el futuro es posible. Para hacer el pago a todas las entidades, no, ya respondí. ¿En qué varían las comisiones variables de diferentes apps? ¿Mayor seguridad? No, no, no. Las comisiones variables, no, como les decía, es por tema de beneficios, saber qué te ofrecen, ¿no? Las apps. Recuerden que mientras más te ofrezca, va a tener mayor gasto en personal y va a tener que cobrar una mayor comisión para poder cubrir ese gasto en personal, ¿no? Después, ¿qué pasa si compro, por ejemplo, Amazon, que está en la lista de presencia bursátil, y después de un tiempo de esta acción es excluida de la lista de valores? Ah, si después le excluyen una vez que tú la vas a vender, ni modo, pagas los impuestos, ¿no? Pero también ahí a tu SAP le puedes pedir que normalmente en los valores extranjeros hay algunos que tienen cierta continuidad, ¿no? Entonces a tu SAP también le puedes pedir que le dé cierta continuidad, es un tema que tú también vayas viendo con tu SAP, ¿no? Podemos acceder al video de esta sesión. No es un tema que dependa de mí, depende de valor, ¿no? Pero no está permitido. Muchas gracias, bastante dinámica. Es un buen momento para invertir, no, no lo puedo recomendar. Lo que sí les puedo comentar es que el mercado ha caído muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de hecho en el seminario sí lo vamos a abordar a más detalle, los que estén interesados más en conocer el momentum. En el seminario sí los vamos a profundizar, pero les adelanto que el mercado de renta variable local ha caído mucho. Y muchos bancos de inversión del exterior ya están empezando a hacer análisis y research, y recomendaciones, ¿no? Y les comento, no es que sea una recomendación, nuevamente les comento el estudio de, creo que es JP Morgan, en el que menciona que prácticamente la bolsa ya tocó piso y le ve un upside de 30%. Y en el mejor de los escenarios un upside de 47%. Ojo, es lo que dice el estudio. No quiere decir que Alonso esté diciendo que ya no va a caer más la bolsa, dice el estudio, ¿no? Puede que caiga más, pero eso es su escenario de JP Morgan, que las acciones de la bolsa actualmente están baratas. No sé si sea un buen momento para invertir, eso yo se lo dejo a los especialistas, a Daniel Mérida, que en el seminario va a dar su opinión al respecto. Hola, ¿tienes algún número para contactarme? Podríamos coordinar por interno al momento del correo. ¿Qué recomiendas? Ya lo hablamos, ¿no? Mínimo 10.000 soles, ya expliqué por qué. ¿Se puede trabajar con dos apps al mismo tiempo? Sí, puedes trabajar con dos apps al mismo tiempo. Veo que hay un montón de preguntas, ya nos gana el tiempo, no creo que pueda responder todas. Voy a hacer el esfuerzo, pero sí, puedes invertir en las apps que tú quieras. Si tienes el patrimonio como para poder invertir en varias, hazlo sin problemas. De hecho,
Conozco gente que lo hace porque así tiene research de diferentes apps, de una, de otra, y ya tiene harta información como para él mismo analizar. ¿Cuál es el capital? ¿Lo recomiendas invertir? No, ya están. Buenas noches. ¿Qué SAP recomiendas? No puedo recomendar, ya les dije, es un tema de que no puedo sesgarlos, aparte soy funcionario de bolsa, ¿no? Se imaginan si recomiendo una SAP, llama a otra SAP y me jala la oreja, ¿no? Teniendo en cuenta que la inversión es de 10, ¿cómo podría contactarme y afiliarme a una SAP? ¿Cómo podría contactarme y afiliarme con una SAP en esta época de cuarentena? Las SAP siguen operando, ¿no? Las apps siguen trabajando con normalidad. Tal vez se demoren en contestar porque no hay una persona que esté ahí pendiente del teléfono, pero sí pueden enviar un correo. Pero las apps siguen atendiendo a sus clientes porque son parte del sector financiero. Respecto a la diferencia entre los conceptos de ahorrar e invertir, considero que no se puede decir ahorrar en la bolsa, ya que un ahorro no corre riesgo. Esta opinión yo la había escuchado hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho en la maestría también lo discutimos. Ahorrar es una cosa, dicen algunos, invertir es otra, pero al final ese ahorro tú lo vas a destinar a algo. Y eso es una inversión, ¿no? Este, Haz lo que hagas. El hecho de poder también ahorrarlo tenerlo bajo el colchón es también una inversión, es una decisión que tú estás tomando sobre una cantidad de dinero, ¿no? Entonces al final termina siendo un costo de oportunidad para ti. ¿Por qué la clase A y la clase B tienen menos liquidez? Bueno, ese es en el caso de esa acción. Lo que pasa es que no hay muchas en circulación, perdón, es en el caso de esa empresa. Lo que pasa es que en el caso de Bacus no hay muchas acciones en circulación de la clase A y B, pero sí de las de inversión. Hay otras empresas que sí, acciones de clase A tienen, hay muchas en circulación, o sea, hay muchas acciones en el mercado y tienen más liquidez. Gracias por tu presentación. Si la SAP quebrara, ¿qué pasaría con las acciones que están a mi nombre? ¿Dónde podría ver si soy el titular de las acciones? Si la SAP quiebra, ya les comenté, hay un fondo de garantía, hay un fondo que te cubre, que lo tiene el SMB, que yo lo tengo información un poco rezagada, en diciembre de 2017, déjenme revisar, acá está. Era 194.000 soles, 195.000 soles casi en total, ¿no? Bueno, les agradezco a todos nuevamente por su tiempo, a todos los que se han quedado hasta el final. Ya les hice invitación al seminario y al curso que va a dictar Invalor. Los interesados también en donar para esta causa, es ahora donde necesitamos más estar unidos más que nunca. Pueden hacerlo, pónganse en contacto con nosotros a través del correo o a través del Facebook también de Invalor. Les agradezco mucho por su tiempo, que tengan una muy buena noche. Bendiciones para ustedes y sus familias. Muchas gracias.